Ahí está, sí que alejo. Bueno, ahí está, cuando te deja para arrancar y para cambiar Para cambiar las diapos, usa el teclado. el teclado, si no, estira esto y déjalo. Fíjate que acá no tenés mucho margen, pero. Y tenés este micro, o si no, este también. Cualquiera de los dos. Bueno, Este sacalo si querés, no sé si vos te quedás. No sé cómo será, pero... como quieras. Si querés te lo dejamos, si querés lo poniste sentado. Dale. Manejalo como vos quieras. Así que ya estaría esto. Bueno, Yo vuelvo tipo 8. Justo ahora tengo una clase. Cualquier cosa, manda un mensaje por WhatsApp, pasa algo. dale, si termina antes o algo de eso, o si hay algún problema... Si termina antes, No creo, por la cantidad. sí, por eso, pero la llave es la llave de liga, Sí. los que están acá. Si no, yo se la devuelvo yo. Dale, y bueno, si hay algún problema técnico, claro, te aviso. Sí, mandame, llamame mejor. Yo Dale. que tengo el celu De bueno. y no voy a estar mirando WhatsApp. Pero si pegamos un llamado, lo voy a tener activo. Bueno, dale. Dale, nos vemos. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha ahí por el micrófono? Bueno, ¿quieren que arranquemos? Bueno, es un poco largo porque el tema es un poco largo. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Si en algún momento ven que me acelero, pueden parar y preguntar, o nada más parar. La idea era ver el tema de hipertensión arterial. Generalmente ocupa algunas clases porque tiene que ver con todo lo que es hipertensión más el tratamiento. Y en el Power hay algunas cosas que vamos a pasar más rápido porque tienen que ver con cuál es lo que respalda esto que está puesto ahí en el PowerPoint, o por si en algún momento a alguno le sirve como repaso, que también sepa de dónde salió todo lo que está ahí. Yo soy Alejo Herrera, y soy médico, hago medicina general en un centro de salud municipal. Bueno, ese es un esquema de la clase, está con mi letra, que no es buena, por eso soy médico, así que ya en segundo grado sabía que tenés que estudiar bastante. Más que nada, la idea de eso es que después en algún momento, si alguno lo usa como repaso, sepa más o menos cuál sería el esquema del encuentro. En principio, algo que tiene que ver con la definición y la clasificación de la hipertensión arterial. Cuestiones que sabemos, que supongo que ya saben, me dijeron que son de tercero a quinto año y que ya algunas cosas salieron de hipertensión, con la causa multifactorial que tiene, que es algo controlable y que disminuye la calidad y la expectativa de vida. La importancia de esto es que tiene una relación lineal y continua con el riesgo cardiovascular, o sea, con mayor riesgo de enfermarse y de morirse por una causa cardiovascular. Es mayor, es continua la presión arterial y es mayor cuando pasa cierto umbral. Entonces es el que se estableció como punto de corte, que es 140 de sistólica y 90 de diastólica. Es el que se toma como umbral diagnóstico. Y obviamente el riesgo mayor se va asociado a otros factores de riesgo cardiovascular. Ahí a la derecha sería, sí, a la derecha está la clasificación, los valores, los puntos de corte y los 3 niveles de hipertensión que hay, que hipertensión grado 1, 2 y 3, de acuerdo a los niveles de sistólica y de diastólica. La grado 1, bueno, primero el punto de corte que es 140 como decíamos y 90 de diastólica. El punto 1 es hasta 160 la sistólica y hasta 100, la diastólica. Y después va aumentando.
ese como esquema orientativo, cuál es la presión normal y la presión ideal, y la limítrofe, que ya habría un riesgo aumentado y tiene un seguimiento especial. Un poco lo que hablábamos recién, ¿por qué vamos a buscar, por qué vamos a rastrear la hipertensión en las personas? Porque es el principal factor de riesgo cardiovascular de todos los que hay, que después lo vamos a volver a ver, y que está relacionado con la enfermedad cerebrovascular, con la enfermedad coronaria y con otras causas que también tienen que ver con otras causas de afectación cardíaca, la fibrilación auricular, la insuficiencia, los aneurismas, la disección, y esas que están ahí puestas también. En Argentina tiene una prevalencia más o menos del 40 y pico % en mayores de 18 años. ¿Esto dónde está sacado? De la encuesta nacional de factores de riesgo que se hace cada 4 o 5 años, que es la última, la del 2018. Y que es más frecuente la prevalencia de hipertensión en la población que tiene más de 65 años. Eso significa que a medida que nos hacemos más viejos, tenemos más riesgo, más probabilidad de tener hipertensión. Estoy medio lejos acá de la pantalla, disculpen. Bueno, lo que hablábamos del impacto negativo que tiene en la mortalidad, la discapacidad y en costos sanitarios, y que hay un alto nivel de subdiagnóstico y de mal control de la enfermedad. Y que es muy frecuentemente diagnosticada en una consulta ambulatoria, o sea que es bastante simple, es tomar la presión y en el tiempo, si sigue aumentada, ese es el diagnóstico. ¿Por qué es importante de vuelta? Porque el diagnóstico temprano y la prevención de eventos cardiovasculares y muertes se puede evitar controlando este factor. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a rastrear? Vuelvo por atrás que me voy a olvidar de contarles algunas cosas. La idea era, cuando armaba esta clase, que esté basada en alguna bibliografía que sea relativamente universal, por ejemplo la Guía Europea de Hipertensión, y actualizada obviamente, y también en recomendaciones y guías nacionales, de Sociedad Argentina de Cardiología, el consenso también que está parte de la Sociedad Argentina de Cardiología, y la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud. Al final de toda esta bibliografía son todos 2018, 2019, salvo algunas cosas puntuales que después nos encontraremos en el camino. Si ustedes... Me parece que no tenés prendido el micrófono. Ahí se... Mejor. Lo va a tener que... Bueno, no sé si ahí se escucha. Todo lo que está entre comillas, que dice 1, 2, 6, ahí no dice 6 porque viene más adelante, es la bibliografía. O sea que si ustedes van al final de todo, dice exactamente de dónde está sacado eso. Va a haber cuestiones contradictorias o diferentes, porque son bibliografías diferentes que no hay un acuerdo total necesariamente. Si ustedes se fijan ahí cuáles son las recomendaciones para la pesquisa de hipertensión de mayores de 18 años, tiene una frecuencia, si tiene o no tiene factores de riesgo de acuerdo a la edad. En términos prácticos es cualquier oportunidad de contacto con el sistema de salud poder tomar la presión arterial, porque es más difícil andar acordándose si es cada 3 años, cada 5 años, cada 1 año, si tiene o no tiene factor de riesgo, una práctica tan simple. Y también obviamente poder campañas sistemáticas de pesquisa de hipertensión que se pueden hacer, no es todo el diagnóstico en el consultorio. El cuadrito a la derecha, ahí nombra de vuelta los valores de corte y cómo se toma la presión arterial, el método, que ahora vamos a ver más adelante. Hay 3 métodos mayormente, pero acá revaloriza la bibliografía, la toma de presión en el consultorio, comparada con el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio, o con el monitoreo domiciliario. En principio lo que tiene que ver con el diagnóstico quedó ahí organizado en 3 puntos principales. Primero, confirmar el diagnóstico de esa hipertensión. Segundo, lo que implica la evaluación del paciente, el contexto clínico, los factores de riesgo, si tiene alguna enfermedad concomitante que aumente este riesgo cardiovascular, ver si le generó algún daño en los órganos que hace daño justamente la hipertensión, y poder evaluar el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular, después más adelante lo vamos a ver, es un score que se hace para ver qué posibilidad, qué riesgo probabilístico tiene de sufrir un evento cardiovascular mayor, un infarto, una ACV, una angina de pecho, a 10 años. Obviamente eso es algo estadístico y probabilístico, pero es un poco en lo que nos basamos por algunas partes del tratamiento y el seguimiento. Y por último, lo que tiene que ver con descartar causas secundarias de hipertensión, que también hay un par de diapositivas que vemos si lo llevamos a ver o no de acuerdo al tiempo. Voy a poner el tiempo acá, no sé si lo tengo mal. Bueno, primero con lo que tiene que ver con confirmar o descartar la hipertensión, tiene que ver con cómo es la toma de presión arterial. Ahí en el grafiquito está, disculpen, no sé, obviamente uno lo hace esto en la casa con la computadora, espero que se vean algunas letras y demás, y si no, después cuando lo tengan ustedes en su casa lo pueden ver mejor.
Lo que tiene que ver con la técnica de toma de presión arterial tiene que ver con que el paciente esté sentado, con los dos pies en el piso, que no tenga las piernas cruzadas, porque eso es como una maniobra de Valsalva, que aumenta la presión arterial, que no haya tenido un estrés físico o emocional en los últimos minutos, en los últimos 30 minutos. ¿Qué cosa da un estrés físico, un estrés emocional? Una pelea, la ansiedad, que haya fumado, que haya tomado café, mate o té, que tienen cafeína los tres. Todas esas cosas hay que evitarlas, que haya venido corriendo a tomarse la presión, que haya venido apurado. Lo que se hace es dejar a la persona sentada unos minutos y después se toma la presión, para tener un valor relativamente basal. La persona no tiene que estar hablando, el mango tiene que ser adecuado a la persona, que no sea ni muy grande ni muy chico. Y algunos errores frecuentes, no poner la campana del estetoscopio abajo del manguito, no tener una ropa que te apriete, porque lo que estamos viendo es presión, y si le agregamos una presión externa, la estamos falseando. Ahí está de vuelta los criterios diagnósticos, en este caso de la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud, de cuáles son los valores de corte. Hay tres métodos en formas generales como para el diagnóstico. Uno tiene que ver con la toma de la presión en el consultorio, que el valor de corte, el que conocemos habitualmente, que es 140/90. También está el mapa y el MDPA. El MDPA es el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Básicamente consiste en que la persona se tome la presión en un lugar que sea de confianza de ella o en su casa misma si tiene tensiómetro. Los tensiómetros más recomendados son los automáticos, que toman la presión en forma automática, obviamente siempre que esté validado y calibrado. Lo mismo que los que usamos nosotros. A veces el tensiómetro está 3 años en el consultorio, no lo calibramos nunca y se descalibra. Idealmente habría que calibrarlo cada 6 meses. El monitoreo domiciliario, que es un lugar donde uno está menos estresado, un lugar más habitual y cotidiano, si ustedes se fijan, tiene un valor de corte menor, que es 135/85. Y después, por último, el otro método tiene que ver con el mapa, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Ese básicamente es un aparato tipo un tensiómetro que va en el brazo y que mide la presión durante 24 horas. Está conectado digitalmente y después se hace una lectura de eso y se puede desmenuzar si esa presión elevada es más a la noche, es más de día, porque tienen implicancias con mayor o menor riesgo. Pero como veíamos anteriormente, la toma de presión en el consultorio, eso que se hace habitualmente, es donde están basadas todas las recomendaciones, las guías, o sea que no es menor, más allá de estos recursos que también existen. Y que quizás son más útiles cuando hay una duda diagnóstica, valores limítrofes que no terminamos de definir si es o no es hipertensión, o cuando hay una hipertensión resistente, que es que no responde a 3 fármacos. Este esquema, los algoritmos a veces son buenos, en este caso no, porque confunde más y marea más, pero está colocado por una sola razón, porque como ustedes ven a la derecha, donde dice nivel 3 de TA, de hipertensión, perdón, que es mayor a 180/110, como veíamos anteriormente, ya es diagnóstico de hipertensión. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros tenemos un valor, salvo que haya habido algún evento estresante agudo que sea muy importante, ¿qué me refiero con esto? La muerte de un familiar o un choque reciente que esté ahí, obviamente va a dar muy elevada, pero un valor ya con ese mayor de ese punto de corte, ya tiene hecho el diagnóstico, no es que hay que volver a repetirlo y postergar la intervención terapéutica. O sea que básicamente está puesto por eso. Fíjense que dice nivel 3, una flecha directa que va a hipertensión, cuando todos los otros requieren más de 2 tomas o 2 visitas. Y ahí en el cuadrito chiquitito hay un poco lo que tiene que ver con el concepto de hipertensión oculta y hipertensión de guardapolvo blanco. La de guardapolvo blanco significa que cuando la persona va a algún lugar, a una institución de salud o al consultorio mismo, genera un estrés aunque no lo sienta psíquicamente, y que está demostrado eso, que a veces la presión da alta en el consultorio y baja en el domicilio, y que no necesariamente sería el diagnóstico de hipertensión en esos casos, pero que también necesita un seguimiento más estricto. Ahora sí, vamos directamente a lo que tiene que ver con la evaluación de una persona con hipertensión. Cuando ya tenemos confirmado el diagnóstico, vamos a buscar 3 cosas: los factores de riesgo y las condiciones clínicas que tenga asociadas. Vamos a ver si produjo o no produjo un daño de órgano blanco, y también posteriormente vamos a calcular ese riesgo cardiovascular global que hablábamos hace un rato. En principio, los factores de riesgo, que son bastante conocidos, y las condiciones clínicas que están relacionadas con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. La hipertensión es el principal factor de este riesgo cardiovascular. Hay algunos que no son modificables: la edad, eso es así, y el antecedente familiar, tampoco podemos cambiar, ¿viste?, la historia familiar.
El antecedente familiar más importante es la enfermedad cardiovascular prematura en un familiar directo de primer grado. ¿Qué significa esto? Volvemos a lo anterior, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad coronaria, le pusieron un stent, tuvo un infarto, tiene una angina de pecho, tuvo una ACV, tuvo una IT, menor a determinada edad. En los varones menor a 55 años, en las mujeres menor a 65 años. O sea que si uno tiene un familiar directo, hermano, hermana, padre, madre, que tuvo alguno de estos cuadros antes de esa edad, depende del sexo, ya es un factor de riesgo que se agrega a nuestro riesgo. Y lo importante no es si se murió o no se murió, esperemos que no se haya muerto obviamente, es cuándo tuvo el evento. Y si tuvo 3 infartos es cuando tuvo el primer infarto, obviamente. Dentro de los factores de riesgo que son potencialmente modificables, los conocidos ya por todos y todas, el tabaquismo, la dislipemia, el síndrome metabólico, la diabetes y valores extremos de DTA también es un riesgo aumentado. Esto que hablábamos recién, la hipertensión grado 3 ya es un riesgo aumentado aunque no esté acompañado de otra cosa. Y síndrome metabólico, ahí está repasado con los valores de corte que están en rojo. ¿De qué está compuesto? El síndrome metabólico es cuando está el colesterol bueno, el HDL que está bajo, cuando los triglicéridos están elevados, la obesidad abdominal, que tiene un valor de corte según el sexo también, el perímetro de cintura, y si hay una glicemia alterada de ayuna. O sea, una glicemia que no es diagnóstica de diabetes, pero que no está debajo de los valores normales, que es menor a 100 o 110 de acuerdo si hay otros factores de riesgo. Bueno, dentro de lo que tiene que ver con las condiciones clínicas asociadas, es un poco lo que hablábamos anteriormente, si tuvo el antecedente de la enfermedad cerebrovascular o cardíaca, si tiene una enfermedad renal crónica avanzada, si tiene una enfermedad vascular periférica sintomática. Todas estas son condiciones clínicas que también aumentan el riesgo y que si están presentes, como vamos a ver más adelante, no hace falta calcular el riesgo cardiovascular porque ya de por sí es muy alto. Nosotros lo calculamos para la gente que está en el medio. Los que ya tienen riesgo muy alto, ya tienen riesgo muy alto y la conducta después la vamos a ver. Hay otras condiciones que son modificadores del riesgo, que no está bien explicitado de qué forma, pero que se sabe que tiene un riesgo aumentado. Cualquier enfermedad inflamatoria crónica, ya sea reumatológica, sea Chagas, sea SIDA, implica un riesgo aumentado en los tratamientos oncológicos, algunos cuadros que tienen que ver con la parte de ginecología, la poliquistosis ovárica, o sea, el síndrome de ovario poliquístico, la menopausia precoz por el efecto protector de los estrógenos y el antecedente de hipertensión inducida por el embarazo también es un riesgo aumentado, aunque no está bien clasificado. El sedentarismo, la acantosis, y ahí lo que está resaltado en azul implica, porque está tomado textualmente de la bibliografía, que ese es el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial, que habla de los factores psicológicos y del bajo nivel socioeconómico como también que aumentarían el riesgo. Lo que está en verde es un poco que ellos lo nombran como si fuera un factor individual, y es esto lo que nos lleva si es algo individual o es algo poblacional. Como vamos a ver más adelante si llegamos, que no son atributos solamente del individuo, de si hace mal o bien las cosas, sino que tiene que ver con el contexto social y que hay cosas que tienen mayor y menor peso con respecto a eso. Vamos directamente al estudio de daño de órgano blanco. Ahí vamos a buscar principalmente síntomas, signos y también nos vamos a ayudar de exámenes complementarios en los órganos donde va a ser efecto negativo y deleterio la hipertensión. El cerebro, el corazón, la retina, la vasculatura periférica y el riñón. Hay algunas posibilidades de síntomas que pueden dar y algunos cuadros que están ahí explicitados que ahora los vamos a desarrollar un poco. Bueno, entonces hablamos que queríamos ver cuáles eran los factores de riesgo, cuál era el daño de órgano blanco. Todo esto lo vamos a hacer a través de preguntar y de escuchar, la anamnesis, a través del examen físico y los estudios complementarios. ¿Qué nos interesa saber de la persona? Bueno, la edad. Una persona hipertensa que tiene menos de 40 años es más probable que sea una hipertensión secundaria. Bueno, no sé si es más probable, pero lo primero que hay que descartar es una hipertensión secundaria, por más que puede ser una esencial. La enfermedad actual, es hipertenso, ¿desde hace cuánto? ¿Toma alguna medicación? ¿Cómo le cayó esa medicación? ¿La abandonó? ¿Por qué? Todas esas cosas vamos a preguntar. Si ya sabe si tiene algún daño de órgano blanco. Los antecedentes familiares directos, era un poco lo que hablábamos recién. Vamos a preguntar por otros factores de riesgo y otras comorbilidades que también son las que estamos comentando recién, lo que tiene que ver con la alimentación, el ejercicio, y ahí hay un montón de sustancias que están y fármacos que también pueden aumentar la presión arterial y que podrían ser una causa secundaria. Están en letra chiquita porque me parece no vale la pena,
y que esto me parece que es algo que ustedes pueden acceder y si a alguno le interesa lo puede leer. Los beta 2, o sea, los beta miméticos, el salbutamol que se usa en asma, es algo que ustedes saben que da taquicardia, palpitaciones, que también puede aumentar la TA, los corticoides, cuando hay uso crónico, también puede aumentar la TA, y después un conjunto de otras cosas que ahí están anotadas. ¿Qué nos interesa saber en la evaluación de esta persona en el examen físico? Obviamente la toma de la presión arterial en los dos brazos, para ver cuál es el brazo dominante, siempre nos quedamos con el que es el valor más alto, y después seguimos el seguimiento tomando el mismo brazo. El índice de masa corporal y el perímetro de cintura, porque ya habíamos hablado de que son factores de riesgo cardiovascular, la obesidad y la obesidad central, y dentro del examen cardiovascular lo que implica la auscultación cardíaca en los 5 focos, la auscultación carotídea, la auscultación abdominal, para ver si hay un soplo abdominal, tiene baja sensibilidad, pero es una forma también de buscar alguna afectación a nivel de la aorta central, en este caso abdominal. La auscultación pulmonar como expresión del circuito cardiopulmonar, o sea, un corazón que no puede tirar todo para adelante porque tiene una poscarga aumentada, va para atrás, edema de pulmón en una insuficiencia cardíaca avanzada. Por eso la auscultación pulmonar, más que nada las bases. Lo que tiene que ver con la hepatomegalia por lo mismo que hablaba recién, y ahí está de vuelta la aorta. El examen de los miembros también nos va a hablar de cómo está la circulación periférica, la circulación arterial, si están los miembros fríos, si perdieron el trofismo, menos vello, la piel está diferente, si hay lesiones crónicas, si hay cambio de color y si hay edemas. Y lo que tiene que ver con el examen neurológico, eso va a estar dado en el contexto clínico, según la edad, si es mayor de 40 años, si hay una queja cognitiva, como vamos a ver más adelante. Una queja cognitiva, y yo siento que me olvido las cosas, viene el familiar y dice la verdad que no es el mismo, la misma de antes, se olvida cosas, tiene actúa diferente y demás. La palpación tiroidea, porque es parte de un diagnóstico diferencial, como hipertensión secundaria, el hiper o el hipotiroidismo, y ahí está nombrada la maniobra de Doppler para descartar pseudohipertensión, más que nada en ancianos por la rigidez arterial. Ahí vamos a los estudios complementarios, que volvemos a lo mismo. Ahí que buscamos comorbilidades, buscamos factores de riesgo que no estén conocidos, buscamos el daño de órgano blanco, buscamos el diagnóstico diferencial con hipertensión secundaria, y después nos va a servir también para ver si se efectúa o no el tratamiento antihipertensivo y si está pudiendo tomar por la persona. Principalmente hay 3 que son los que hay que hacer sí o sí, que tienen que ver con el electrocardiograma y con la evaluación de la función renal de 2 formas. Viendo si ese riñón pierde proteínas y no expresa un daño renal, y viendo cómo es la función de ese riñón que se da por el filtrado glomerular. La forma más fácil de ver ese filtrado es estimándolo. Si no, se puede hacer directamente con una harina de 24 horas. Igual creo que ya tuvieron ese encuentro. Y dentro de la pérdida de proteínas, bueno, hay una forma que es el índice de albúmina creatininuria, que permite ver en una orina aislada y no tener que juntar durante todo un día y con un tarro de orina para todos lados. Si están disponibles, hay otros estudios que también se pueden hacer, pero va a depender de la disponibilidad y del contexto clínico. Estos son como los que sí o sí hay que hacer. Los otros depende de cada situación clínica. En las diapositivas anteriores, en una partecita arriba decía que hay que ver también el contexto clínico, el contexto y la situación clínica y funcional de esa persona. No es lo mismo todas las personas de 60 años, la capacidad funcional que tenga y las posibilidades del tratamiento y de otros factores de riesgo que se van sumando de acuerdo a factores socioeconómicos y demás, como veíamos recién. Ahí abajo a la derecha están las clases y los niveles de evidencia, porque después todos estos estudios tienen niveles de evidencia y clases. Vamos con el laboratorio. ¿Qué es lo que nos interesa saber? Bueno, el hemograma, lo que tiene que ver con la glicemia, por lo que hablamos de la glicemia alterada en ayuno y la diabetes con factor concomitante de riesgo cardiovascular. El lipidograma por lo mismo. El ácido úrico, también indicador de cómo está metabólicamente, y la hiperuricemia también es un factor de riesgo cardiovascular. La función renal, en este caso por la creatinina, que nos permite calcular el filtrado glomerular estimado. El ionograma y la orina completa con sedimento, que nos va a permitir ver 2 cosas: si hay pérdida de proteínas y si hay alguna otra causa de daño renal, que ahora las vamos a ver. Con respecto al electrocardiograma,
es menos sensible que el ecocardiograma, pero sirve igual, es más específico. ¿Qué significa esto? Que si está alterado es muy probable que tenga un daño cardíaco. Tiene bajo costo, es muy accesible y cuando está alterado es fuerte predictor de enfermedad cardiovascular y muerte, y permite ver algunas otras cuestiones que también pueden estar relacionadas con la hipertensión, y permite el análisis remoto. ¿Qué significa esto? Que lo puede tomar cualquier persona, cualquier técnico, cualquier persona que tenga o no tenga conocimiento de la electrocardiografía, y se puede enviar y que otro lo lea. Es el análisis remoto, en situaciones donde está más alejado el que pueda leer el electro. Igual un electro hay ciertos niveles que deberíamos poder leer todos los médicos y médicas. ¿Qué vamos a buscar en el electro? La hipertrofia del ventrículo izquierdo, fibrilación auricular, si hay signos de infarto previo, y si hay trastornos de la conducción, el bloqueo cardíaco de rama izquierda o algún otro bloqueo. ¿Cuál es la lógica de esto? El corazón mayormente es un músculo, el miocardio. La hipertensión, hay una resistencia aumentada posteriormente, un aumento de la poscarga, entonces el corazón, que es un músculo, cuando vos lo sometés a mayor estrés, crece. Cuando crece puede romper los conductores y ahí se crean trastornos del ritmo eléctrico. Cuando crece se hipertrofia del ventrículo izquierdo y se puede ver como sobrecarga del ventrículo en el electro, y la fibrilación auricular también como un signo de eso. Y un signo de una cardiopatía isquémica previa es una Q patológica, que no haya pasado por alto porque fue un infarto pequeño, pero que después lo vemos con el tiempo con una Q patológica como signo ya pasado el tiempo de ese infarto. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para la hipertrofia ventricular izquierda? Que básicamente lo que buscamos con el electro, más allá de todo lo otro que estábamos nombrando, es buscar si hay una sobrecarga ventricular izquierda. Ahí hay varios scores, por decir de alguna forma. El más habitual, el más conocido es el de Sokolov, que se ve en las precordiales, y ahí abajo también nombra otro que tiene que ver con la onda R en ABL, que si está muy aumentada también nos hace pensar en una sobrecarga izquierda. Brevemente vamos a ver algunos electros para no detenernos porque no es el tema específico, pero ¿qué sería lo que vamos a buscar? Primero repasar algunas cosas de sobrecarga auricular y sobrecarga ventricular. Cuando sobrecarga el ventrículo izquierdo, primero va a sobrecargar a la aurícula izquierda porque es más débil, tiene menos pared. Y después, cuando sigue estando esa sobrecarga, va a agarrar ya al ventrículo. Si ustedes se fijan en el electro, la onda P tiene dos partes. La primera parte corresponde a la aurícula derecha y la onda P es la despolarización de la aurícula. El nódulo sinusal está en la aurícula derecha, o sea que la onda P, la primera parte, corresponde a lo que hace la aurícula derecha. La segunda parte corresponde a lo que hace la aurícula derecha. La segunda parte corresponde a lo que hace la aurícula izquierda. ¿Qué significa esto? Volviendo para atrás, entonces, que si hay una sobrecarga derecha y la primera parte corresponde a la aurícula derecha, va a haber una P picuda. Si hay una sobrecarga izquierda, que es lo que podríamos encontrar en una hipertensión, como la segunda parte corresponde a la aurícula izquierda, va a haber una P en doble lomo. Eso sería como una forma de cómo se interpreta. Con respecto a la sobrecarga ventricular, una forma práctica tiene que ver con la lectura de las precordiales. Las derivaciones precordiales de B1 a B6. Un cuadrito simple que está ahí a la izquierda. Esta sería la progresión normal. Fíjense que en B1 hay una R pequeña y una S grande. Es RS en las precordiales, mayormente el complejo QRS. Una R pequeña y una Q grande, es lo normal. Y ya cuando nos vamos hacia la izquierda, hacia B6, donde está mayormente la parte del ventrículo izquierdo, hay una R grande y una S pequeña. ¿Cómo vemos la sobrecarga izquierda? Es una exageración de lo normal. ¿Qué significa esto? Que en B1 vamos a encontrar una S muy profunda y que en B6 vamos a encontrar, o en B6 o en B5, una R muy grande. Está exagerado lo normal. ¿Qué hacemos? Los medimos con los cuadraditos. Si esa suma da mayor de 35, ese es un índice de Sokolov positivo. Con respecto a la sobrecarga derecha, que es menos frecuente en la hipertensión, es lo contrario a lo normal. Vamos a ver que están alteradas esa, que esa progresión de las precordiales. Fíjense que la R va aumentando a medida que va hacia la izquierda y que la S va disminuyendo. Esa progresión está alterada y puede haber una alteración de la repolarización, que es el segmento ST. Algún ejemplo ahí de sobrecarga, un poco lo que... A ver si tiene esto. ¿Se ve el puntero ahí? Bueno, acá está BL. ¿Se acuerdan que abajo decía que una de las formas prácticas de determinar la sobrecarga izquierda, y por ende la hipertrofia del ventrículo izquierdo,
era un complejo alto, una R alta, en ABL. En ABL, que es la derivación izquierda, básicamente. Si ustedes se fijan acá, decía el valor de corte mayor a 11, y si ahí lo calculamos, tiene 5, 10, debe andar por los 11. Después nos vamos a las precordiales. Buscamos en B1 la exageración de lo normal, una S profunda, y buscamos en B5 y B6 una R alta. ¿Cuál elegimos? La más aumentada para hacer ese índice. Entonces acá vamos a elegir B5 y B1. B1, no sé si llega a ver, tiene 5, 10, 15 como 20, y acá tiene 5, 10, 15, 20, ya nos pasamos los 40. Entonces así más o menos se puede ver la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Cuando primo el electro justamente es para ver eso. Acá unos ejemplos de la sobrecarga derecha, que no es tan importante, bueno, no es tan importante con este tema, quiero decir, que se ve un poco acá en el de arriba, alteración de la repolarización, o sea, posterior en el segmento ST, y se ve cómo está esta proyección que hablamos, B1, B2, B3, B4, B5, B6, no es como lo veíamos en el cuadrito, le cuesta más, está como más empastada, es casi lo contrario a lo normal. Tiene otra forma de verlo, pero no la estudié y no corresponde al tema. Bueno, vamos a lo que tiene que ver con la evaluación de la función renal. Lo que le habíamos comentado que era en base a esas dos cosas que buscamos. Primero, un daño renal crónico es que ese daño esté por más de 3 meses, por 3 o más meses. O sea, ¿qué significa esto? Básicamente que hay que repetir eso que está alterado a los 3 meses para ver si es o no es un daño renal. Lo hacemos de dos formas, fijándonos en la funcionalidad del riñón, el filtrado glomerular, que puede ser estimado por una fórmula o que puede ser medido con el clearance en la orina de 24 horas. Y si tiene menos de 60, significa que está alterado. Lo repetimos a los 3 meses, obviamente. Otra forma de ver daño renal es ver si ese riñón está perdiendo proteínas o albúminas por el riñón. La albúmina es una proteína, o sea que es una parte de todas las proteínas. Y también hay otras alteraciones que pueden presentarse que nos pueden hablar de daño renal. Si hay cilindros en la orina, en el sedimento, si hay leucocitos de forma sostenida, si hay una imagen alterada, por alguna razón se hizo una biopsia renal, está alterada, se repite y sigue alterada, si por alguna razón se hizo una ecografía renal y una atrofia renal y eso en 3 meses sigue estando alterado, esas son otras formas. Pero en términos prácticos es ver si pierde proteínas y ver cómo está el filtrado glomerular. Para hacer el filtrado glomerular estimado, una de las fórmulas es el MDRD4, pero todas las fórmulas en general, todas las fórmulas no se pueden usar en ciertas situaciones clínicas. En menores de 18 años, si hay alguna amputación de algún miembro, si hay un índice de masa corporal mayor a 40 o menor a 18, en las personas embarazadas y en personas hospitalizadas. En eso tenemos otra forma de ver la función renal, pero no el filtrado. Pero es útil para la mayoría de las personas. Hay calculadores y aplicaciones que se encuentran, ahí hay una sola que es de la Sociedad Argentina de Nefrología, y bueno, y cómo se calcula la fórmula por el MDRD4, que fíjense qué es lo que toma. Hay algunas cosas que son constantes, el 186, y la variable sería la creatinina plasmática, la edad, de acuerdo al sexo, y de acuerdo a la etnia negra. La otra forma que comentamos es si ese riñón está perdiendo proteínas. Eso indica que hay un daño de órgano blanco. Es un estudio que está disponible, que es fácil conseguir, no es algo difícil. Tiene valores de corte, eso, y si está mayor de ese valor de corte, en 2 veces, ahí ya sería patológico. Se puede hacer con la orina de 24 horas o con el índice de albuminuria-creatininuria en una muestra aislada. Es más fácil la toma, ¿sí? Acuérdense que con la orina de 24 horas tiene que estar la persona con el tarro todo el día haciendo pis en un tarrito, y las personas trabajan, viven con otra gente, a veces no es lo más fácil, pero obviamente que se usa. El cuadro ese a mí me parece bastante simpático y esquemático y como que tiene mucha información. Fíjense entonces que para ver daño renal, este cuadro tiene 2 puntos de entrada. Acá arriba es si pierde o no pierde proteínas. A1 es que está bien eso. Si está alterado, entre 30 y 300, y cuando ya hay una albuminuria franca o una proteinuria que es mayor de 300. Por otro lado, acá vemos la otra entrada, tiene que ver con el filtrado glomerular. Si es mayor de 90, y después cómo va cayendo los diferentes grados de afectación renal.
¿Qué quería mostrar con esto? Que una persona puede tener un daño renal teniendo una pérdida de proteínas con un filtrado glomerular normal. Una pérdida importante de proteínas con un filtrado normal está afectado ese riñón. O al revés, tiene el filtrado disminuido, aunque no esté perdiendo proteínas, ese riñón también está afectado. Ahí arriba, que esto que dice que está validada la relación albuminuria-creatininuria y que se está asociada con el riesgo de ACV y de mortalidad cardiovascular y global. Uno de los estudios que pueden aportar cosas, pero que no necesariamente, o sea, no tenemos que estar perdiéndonos en que hay o no hay ecocardio, que no siempre es fácil de conseguir. Con plata todo es fácil, pero cuando no hay plata, cuando son en el subsector público de salud, por ejemplo, bueno, tenemos que priorizar qué estudios y a quiénes más y a quiénes menos. No es que no hay que pedirlo nunca, sí lo pedimos, pero vamos priorizando a quién más y a quién menos. Lo que hablábamos antes, el electro tiene una especificidad para detectar todas estas mismas alteraciones que queremos ver por el ecocardio, pero el ecocardio es más sensible para ver cómo está esa función sistólica, cómo está la función diastólica, si existe esta hipertrofia. Una forma de medirla es con el índice de masa del ventrículo izquierdo. Ahí están los valores de corte para hombres y mujeres. La dilatación del ventrículo izquierdo, lo que hablamos antes, es un signo precoz de que ese corazón está teniendo una injuria. Se puede revertir, pero que probablemente si sigue por ese mismo camino puede llegar a la hipertrofia. Y si tuvo una cardiopatía previa, también nos habla de cómo está la función, cómo se contrae ese corazón y demás. Nos permite objetivar la evolución, o sea, está este daño órgano blanco, tiene mayor riesgo, empezamos el tratamiento y después podemos ver si ese tratamiento hizo que regrese esa hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces también nos permite ver la evolución, el ecocardio, mejor que el electro en este caso. ¿Qué puede dar la hipertensión? La hipertrofia, como está en el cuadrito, que sea concéntrica o excéntrica, de acuerdo a qué es lo que está afectado, si el índice de masa o el otro valor que está ahí. Y también en algunos casos la hipertensión de larga data también te puede dar una dilatación cardíaca, que no es una hipertrofia justamente, y que también te va a llevar a una insuficiencia cardíaca. El corazón crece, en hipertrofia ventricular, el corazón crece, lesiona los conductores y lleva a bloqueo de rama, y lleva a menor función sistólica y diastólica. Un poco esa es la lógica. Hay otros estudios, dice accesorias justamente porque son accesorias en ciertas situaciones puntuales, no es para todos, y que incluso algunas cosas que antes hacíamos para todos y todas, ahora ya están discutidas. Ahí está la bibliografía que dice entonces quién la cuestiona. Por ejemplo, el fondo de ojo. El fondo de ojo está indicado si está una comorbilidad con diabetes, en encefalopatía hipertensiva, pero no como forma rutinaria. No significa que no se hace, pero que no se hace a todas las personas. Con respecto al ecodoppler de vaso de cuello, lo mismo. No se lo hacemos a todas las personas sí o sí, sino que nos va a aportar alguna información. Si hay una placa, una ateroma carótida y femoral, que es donde más se va a juntar la ateromatosis, y lo hacemos sobre todo en los que tienen un riesgo en los que tienen algún riesgo intermedio como para definir la conducta, porque tiene riesgo muy alto, la conducta es la misma. Y también en los que ya son sintomáticos, tuvo una IT, bueno ahí sí vamos a citar un ecodoppler de vaso de cuello, y en los pacientes panvascular. Un paciente panvascular es que tiene afectada la vasculatura en muchos lados. Tiene enfermedad vascular periférica, ya sabemos que tiene la ateromatosis, que tiene claudicación intermitente, etc. Los test neurocognitivos, lo que hablábamos recién, en queja diagnóstica o si hay un riesgo intermedio mayores de 40 años. Un test neurocognitivo que sería, por ejemplo, el Mini Mental Test, que el valor de corte es 24. Como para tener un ejemplo, hay otros ejemplos de test neurocognitivo. Se hace dibujar un reloj, se hace dibujar diferentes cosas, se hace repetir palabras que uno le mencionó previamente. Con respecto al ecodoppler, nos aporta información sobre la valvulopatía y el índice tobillo-brazo que se hace con ecografía. En caso de que sospechemos que hay una enfermedad vascular periférica, también está indicado. Enfermedad vascular periférica, claudicación intermitente, miembros fríos, el dolor isquémico, todas esas cosas que nos hagan pensar que pueda estar afectado. La desventaja es que lo detecta ya en estadios avanzados, o sea que lo vemos después que ya lo vio la clínica, básicamente. Y lo otro que está puesto ahí abajo a la derecha
está porque explícitamente pone ahí la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud, no realizar la ergometría porque no te aporta. Te aporta en otras situaciones, si hay una enfermedad coronaria, si hay una angina de pecho, pero no para la hipertensión en sí solamente como hipertensión. Bueno, vamos con lo que tiene que ver con la evaluación del riesgo cardiovascular. Lo que dice el riesgo cardiovascular es que qué probabilidad tiene la persona de morir de acá a 10 años, la mayoría de los scores, de causa cardiovascular, de acuerdo a todos estos factores de riesgo que suman. Aportan en algo a la clínica, no son determinantes y algo probabilístico. Nosotros no le podemos decir a la gente vos te vas a morir en 10 años, porque la verdad es que no lo sabemos, no tenemos la bola de cristal. Incluso hay algún cuestionamiento de si sirve o no sirve, para qué cambia la conducta terapéutica, que es lo que está a la izquierda en azul, que está discutido si cambia el enfoque terapéutico, sí lo cambian en algunas situaciones, y a la derecha, bueno, está explicitado, bueno, ¿para qué nos serviría saber si tiene más o menos riesgo? Para hacer un seguimiento más continuo, o sea, en menor tiempo, para hacer intervenciones más fuertes, para ser más agresivo farmacológicamente, un refuerzo positivo para la persona, sabiendo que tiene un riesgo aumentado, a veces nos va a llevar la necesidad de interconsultar o de trabajar en forma interdisciplinariamente, que son dos cosas diferentes, porque nos va a permitir ser más exhaustivo con respecto a los circuitos extraconsultorios. O sea, la hipertensión no está nada más en el consultorio. Si decimos que el factor de riesgo es la alimentación, la actividad física, etcétera, estamos hablando de cosas que no sean en las 4 paredes que tenemos ahí en el consultorio. Nos va a servir para priorizar, elegir la población de más riesgo, para verla antes, para que acceda a un turno antes. Y hay varios calculadores, ustedes pueden bajar de diferentes aplicaciones si quieren, o usar algunas, incluso hay algunas que son visuales, que todos tienen pros y contras, y que todos van a tener limitaciones y miden algunas cosas diferentes. Algunos miden más el riesgo de enfermedad cardíaca, otros miden más el riesgo de ACV. Se puede llegar a complementar, obviamente uno en la práctica elige uno y se queda con uno, es monogámico en ese caso, porque si no te volvés loco con 20.000 scores. Hay ciertas situaciones clínicas, lo que hablábamos recién, donde no hace falta hacer el riesgo porque ya sabemos que es muy alto. No es que no lo hacemos por otra cuestión, sino que esa persona ya tiene un riesgo muy alto. O sea que la intervención es como si le hubiera hecho el score y ya le hubiera dado en valores altos. Si ya tuvo una cardiopatía isquémica, enfermedad coronaria, stent, angina de pecho, infarto previo, ya tiene un riesgo alto. Tuvo una enfermedad cerebrovascular, ya tiene un riesgo alto. AIT, ACV, cualquiera de los dos tipos que hay. Si tiene una enfermedad renal crónica avanzada, ya tiene un riesgo alto. No lo calculamos, pero actuamos como las personas con riesgo cardiovascular alto. Y si tiene una enfermedad vascular periférica sintomática, lo mismo. Este está colocado solamente como hecho ilustrativo. Este es uno de los scores que está ahí en el Consenso Argentino de Hipertensión del 2018, que muestra ahí algunos factores de riesgo y cuáles son los puntos de corte, cuándo es mayor riesgo y cuándo es menor riesgo, y el riesgo a 10 años, y está más o menos basada en el score, creo que es un estudio europeo. Todos están basados, hacen un estudio grande y después de ahí sacan cuáles son los factores de riesgo y demás. Este es uno práctico, particularmente es el que uso yo, que es lo que tiene de ventaja con respecto a lo otro, que está adaptado a la población de Latinoamérica. Naturalmente la población de Latinoamérica es heterogénea, pero nos permite circunscribirnos a algo. Hay calculadores que lo hacen, uno entra a los parámetros que se mide, y si no, visualmente fíjense que es bastante simple. ¿De dónde está sacado esa imagen? Bueno, esa es una guía de prevención de enfermedades cardiovasculares para el uso del riesgo cardiovascular del Ministerio de Salud, que es la fotito que está abajo a la izquierda. ¿Cuáles son las categorías que mide? Si tiene o no tiene diabetes. Vamos por acá. Bueno, primero fíjense que son 4 tablas diferentes. Entonces, lo primero que nos fijamos, la persona si tiene o no tiene diabetes. Tiene diabetes, las 2 de arriba, no tiene diabetes, los 2 de abajo. Después nos fijamos el sexo, creo que acá dice mujer, acá dice hombre, entonces también nos va a ir para cuál de todos estos vamos a usar. Después nos fijamos si fuma o no fuma, nos fijamos, la edad, 40, 50, 60, 70 años creo que dice ahí.
Entonces fíjese que una de las limitaciones, menor de 40 años no lo valora correctamente, pero podemos ver otras cosas en forma indirecta. Entonces, de la edad nos va a decir cuál de estos usamos. Si fuma o no fuma, acá en uno dice, acá dice no fumador, acá dice fumador. Y después la doble entrada es de acuerdo al valor de colesterol total y al valor de presión arterial sistólica. Entonces, siempre terminamos usando uno de todos estos cuadraditos. De acuerdo a si tiene diabetes, no tiene diabetes, no tiene diabetes. Es mujer o varón, es mujer. Fuma o no fuma, fuma. Estamos acá. Y ahí nos fijamos de acuerdo a la sistólica y de acuerdo al colesterol total. Obviamente esto, si ustedes lo tienen más derecho, se ve mejor. Pero son las categorías que mide ese score. Hay otro score que miden otras cosas. Se complementan y demás, pero eso no es para volverse loco, agarrar uno y buscar y usarlo. El episodio cardiovascular es mayor, esto que hablábamos recién, no cualquier episodio cardiovascular, y puede o no ser mortal. Eso es lo que mide este score. Bueno, lo que tiene que ver con, ya hicimos la evaluación, ya nos fijamos si le dañó o no le dañó el órgano blanco, calculamos el riesgo cardiovascular y en algunas situaciones necesitamos saber si no le erramos con el diagnóstico. La mayoría es hipertensión esencial, que es una causa que tiene que es multifactorial, no tenemos una idea clara de exactamente qué es, que es un poco la definición de esencial para la medicina. Y en estos casos hay ciertos cuadros clínicos donde tenemos que afinar más el ojo para ver si es o no es secundaria. Por ejemplo, si tiene menos de 40 años, si tiene hipertensión resistente, ya tiene 3 clases de fármacos diferentes y sigue teniendo hipertensión, bueno, prendamos la luz y fijémonos si no tiene hipertensión secundaria. Si ya empieza con hipertensión grado 3, mayor de 180 a 110, también tenemos que prender una luz de alarma, que de repente haya empezado con esos valores. Y si hay algún síntoma sugerente que nos indique con respecto a eso. En azul están remarcados algunas de las posibilidades de causa secundaria de hipertensión. Cualquier afectación renal que dañe el riñón puede llevar a una hipertensión secundaria porque es donde se regula la TA, el hiperaldosteronismo primario ahí en la glándula adrenal, el feocromocitoma, la apnea obstructiva del sueño, y después hay algunas otras. El Cushing, esta producción exagerada de corticoides, porque lo hace solo la suprarrenal o porque es un Cushing externo. Un Cushing externo es una persona que toma corticoides cotidianamente por alguna otra patología, ese es un Cushing secundario a la medicación. Los problemas de tiroides, el hiper y el hipotiroidismo pueden llegar a dar hipertensión. Bueno, la cortación aórtica y la acromegalia. Esto brevemente, después si alguno tiene ganas lo puede leer. La idea es no enfocarnos en esto porque es un capítulo, se puede ampliar mucho más. Era nombrar algunas causas más frecuentes, algunos estudios que se pueden hacer como para pesquisar eso, y que a veces si uno piensa en las causas como que más o menos lo va a ir guiando sobre qué preguntar, sobre qué pedir. El aldosteronismo primario generalmente se va a presentar como una hipertensión con una hipocalemia y que la podemos encontrar también con una hipertensión resistente. Eso es algo que nos puede llamar la atención. La renovascular, el antecedente que ya tenga un daño renal por alguna causa o una hipertensión maligna de valores muy altos, también tendríamos que buscar por ahí, o un estudio previo, tiene una ecografía previa que vemos que están mal los riñones. Es renovascular. La renovascular es cuando la salida de la arteria que sale de la aorta y que va a la arteria renal, está achicada por alguna estenosis. Muy frecuentemente es una displasia, lo más frecuente. Eso es lo que causa la hipertensión renovascular. Una hipertensión maligna, una hipertensión resistente, esos son los que nos van a orientar con eso. El feocromocitoma generalmente que se va a presentar es como un pequeño tumor. Se va a presentar como crisis de cefalea, de sudoración, con hipertensión en registros muy altos y demás. Obviamente cuando pasa eso uno primero va a estar pensando en encefalopatía, en una urgencia hipertensiva, una emergencia hipertensiva, y lo otro se va a dar cuenta mucho después, no es tan fácil de distinguirlo. Y la apnea obstructiva del sueño también como causa de hipertensión secundaria, personas con índice de MOX aumentado, somnolencia diurna porque a la noche duerme mal, roncadores crónicos, perímetro de cuello mayor a 40 centímetros, esas son cosas que nos pueden orientar. Hay algunos estudios que se pueden pedir, obviamente la ecografía abdomino-renal y con Doppler para ver la arteria renal. La angiografía nos va a hablar específicamente de cómo está ese vaso. La tomografía y la resonancia también nos pueden estar mostrando las glándulas suprarrenales, en caso que estemos pensando en algo relacionado, el hiperaldosteronismo por ejemplo.
Si estamos pensando más en un adenoma o una causa más también la resonancia cerebral. Y la polisomnografía en el caso de la apnea obstructiva del sueño. Ahí están algunos estudios que obviamente que otra vez miden la función renal, el ionograma, la TSH como expresión de la tiroides, la aldosterona y otros estudios más específicos. Y las catecolaminas pensando en que sea también causa adrenal. Bueno, ahora ya vamos a lo que tiene que ver con el seguimiento. Sabemos que la persona es hipertensa, que tiene estos factores, que tiene esta comorbilidad. Vemos cómo la seguimos en el tiempo. Las enfermedades crónicas no transmisibles, la gracia que tienen es que nosotros nos enfocamos en el seguimiento continuo y tratar de disminuir el daño que hayan generado o que puedan llegar a generar. Este seguimiento longitudinal de la persona depende del nivel de TA que tiene, del tratamiento que tiene instaurado, si ya controló o no controló la presión y de los otros factores de riesgo asociados. ¿Qué vamos a evaluar en ese seguimiento? Si responde o no responde al tratamiento, si lo está tomando o no está tomando la medicación, si la tolera, si no le causa efectos secundarios, más riesgo obviamente en personas ancianas de hipotensión, como efecto adverso del tratamiento que instauramos. Volvemos ahí con lo mismo, siempre evaluarlo de acuerdo a la situación clínica y al contexto de esa persona. A la derecha hay un cuadro con una propuesta de seguimiento de la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud, de cada cuánto se pueden pedir esos estudios, mayormente una hipertensión controlada, el daño órgano blanco lo buscamos en forma anual, salvo que esté alterado la función de alguno de esos que se hacen como un poco más seguido. Algunas otras cosas que pedimos, a veces es difícil estar pensando el ionograma, era una vez por año, era cada 6 meses, y son prácticas muy accesibles y las terminamos pidiendo en la mayoría de los laboratorios. Y abajo a la izquierda también hay otra propuesta de acuerdo a los niveles de hipertensión que tenga esa persona. La idea es que ese seguimiento esté ajustado y que podamos controlar esos valores de TA. Esto es una grilla de exámenes periódicos que tiene el sistema público municipal. Si ustedes se fijan, está completado con binomios justamente porque no es una grilla que ya es fija para todas las personas, sino que hay que adaptarla de acuerdo al seguimiento de la patología y el contexto de esa persona. ¿Qué es lo que por un lado se pone cuáles son los exámenes periódicos que hacemos y por otro lado se van poniendo los resultados y la frecuencia. Lo que tiene que ver con el examen físico, el peso, la circunferencia abdominal, el índice de masa, la TA, el examen cardiovascular como habíamos hablado, algunos estudios de laboratorio, el electro, la función renal y el riesgo cardiovascular. Esa sería como una propuesta de seguimiento longitudinal de esos estudios como se van pidiendo. Lo ideal sería ponerle también la frecuencia, cada cuánto lo pone uno. En términos prácticos eso es difícil porque no es que uno va y ya tiene los estudios al otro día. Pedir un laboratorio, donde yo trabajo tiene un mes de demora, pide un ecocardio, puede tener más de 6 meses de demora, pide un electro, tenés una semana de demora, entonces van llegando en diferentes frecuencias esos estudios. Bueno, vamos con la segunda parte que es ya el tratamiento. Si me acelero, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna diferencia, me avisan y lo hablamos. Algunas cuestiones generales con respecto al tratamiento antihipertensivo es cuáles son los efectos beneficiosos. ¿Para qué hacemos esto? Porque la disminución de la presión arterial tiene efectos sobre la disminución de la complicación cardiovascular, de la mortalidad por todas las causas, de los eventos agudos cerebrovasculares, que es un ictus, de las complicaciones coronarias y de la insuficiencia cardíaca. Está estudiado de cuánto lo disminuye, que eso que está entre paréntesis es el porcentaje. Fíjense que disminuciones que no son tan altas son 10 milímetros de mercurio de la sistólica y 5 de la diastólica, ya baja todo eso, esos riesgos. O sea que lo ideal es bajarla lo más que se pueda hasta los valores meta, que ahora la vamos a ver, pero no es menor ya bajar la TA, porque reduce los riesgos. Esta reducción de los riesgos es indiferente, no tiene una relación lineal con respecto a cómo venía el valor previo. O sea, no importa si tenía hipertensión grado 1, 2 o 3, ya bajarlo eso ya te reduce de esa forma el riesgo. Bueno, nosotros sabemos que le tenemos que bajar la presión, pero ¿hasta cuándo la queremos bajar? ¿Qué valores queremos? ¿Cuál es nuestra meta de tratamiento? Fíjense que ahí para la población general, que está entre 18 y 80 años, queremos que esté en menos de 140-90, que es el valor umbral.
hay ciertas situaciones clínicas donde nos gustaría que esté un poco más bajo, alrededor de 130-80. ¿Cuáles son esas situaciones clínicas? Cuando sabemos que tiene un riesgo cardiovascular muy alto, porque tuvo uno de estos eventos que ya dijimos que son de riesgo muy alto, porque le calculamos el riesgo cardiovascular, siempre y cuando no tenga muchos efectos adversos. También tenemos que ir como haciendo un juego con eso. Las personas mayores de 180, perdón, las personas mayores de 80 años, lo que plantea es no ser tan agresivos con el tratamiento y en principio tratar de que esté menor a 150-90 y después lo vamos a ver de acuerdo a la capacidad funcional, a los efectos secundarios, que no es la hipotencia, o sea, le queremos bajar la presión porque decimos que acá a 10 años tiene un riesgo de que se muera de un infarto, lo hipotensamos, se golpea la cabeza y lo matamos nosotros. Esa sería la lógica un poco de esto. Y también evaluar los signos de fragilidad, qué grado de independencia, de autonomía, de movilidad tiene esa persona. No sé si se ve muy chico, acá no se ve nada. Y en las personas mayores de 80 años también plantea tomarla de pie y después tomar sentada la presión para ver si hay un cambio, porque a veces la rigidez arterial nos marca el riesgo de hipotensión ortostática. Ahí está la definición, otro día si quieren lo leen obviamente. Ahí está por qué tratamos de que en algunas situaciones clínicas esté más cercano a 130-80, que es la flechita que está acá arriba, porque podría reducir el desarrollo de ACV, infarto y síndrome coronario agudo. La mayor parte de las veces está en podría, es potencial, es una probabilidad, es como está escrito en la bibliografía. No sé si lamentablemente, pero la medicina es así, por más que nos creamos que 1 más 1 es 2, después en lo cotidiano, en la práctica, incluso en los estudios, en los metaanálisis y en la medicina basada en la evidencia, también es probabilístico. La guía europea, esta que está acá, del 2018, pone algunas metas parecidas. Esto es de la guía de práctica clínica nacional, esto es de la guía europea. Tratar de tener la diastólica menor a 80, en términos generales menor de 140-90, si es bien tolerado, para la mayoría de los casos tratar de que esté en 130-80. Vieron que hay una pequeña diferencia. Y ahí lo que dice es que la hipertensión tratada, o sea, le damos tratamiento, y la sistólica está menor de 120, empiezan a aumentar las complicaciones. O sea, si nos pasamos de mambo, hay más riesgo de complicaciones cardiovasculares y muerte, dicen los europeos. Acá podrán ver que hay varias situaciones especiales: hipertensión solo, diabetes, enfermedad renal crónica, creo que esa es enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, que es ACV, AIT, en la parte de arriba y en la parte de abajo, de acuerdo a la edad. Cuando quieran lo leen tranquila el cuadrito, no lo inventé yo, está en la misma bibliografía, pero quería marcar acá dos situaciones particulares, que aparte son frecuentes en la práctica clínica, que tiene que ver con las personas que tienen diabetes, que es la flechita que está ahí, esa naranja amarilla, que dice el objetivo es 130 y si lo tolera un poquito más bajo, pero no menos de 120 como decíamos recién, como decía yo, que decían los demás. Y en las personas mayores de 65 años, el objetivo está entre 130 y 140. Siempre poner un valor de corte, o sea, 140 es una cosa, 139 una cosa, en términos prácticos y para acordarse. Yo trato de no ser tan estricto porque si no es más difícil acordarte esos numeritos. Entre 130 y 140 sería como un objetivo ideal en los mayores de 65 años, siempre de acuerdo al estado clínico y la capacidad funcional de ese paciente, y evaluar el riesgo de efectos adversos, principalmente las caídas por hipotensión. Una de las patas fundamentales del tratamiento es el tratamiento no farmacológico, que en términos prácticos es lo mismo que la prevención. O sea que el tratamiento farmacológico es lo que deberíamos hacer todas las personas para evitar tener hipertensión o enfermedad cardiovascular. La gracia está en que los modos de vida y los estilos de vida nos llevan justamente a todo lo contrario. Entonces nosotros estamos como unos boludos en el consultorio: come bien, no fumé, no haga esto, no haga lo otro, y hay todo un modo de vida que nos lleva a cuestiones como esta. Es un poco lo que quise explicitar ahí. Los estilos de vida actuales, que básicamente están caracterizados por los alimentos ultraprocesados, que sería la alimentación inadecuada, con mayor contenido de sodio, con mayores calorías, con mayores grasas, la inactividad física, los horarios acotados, el uso nocivo del alcohol,
son todos factores que van a aumentar que el riesgo de hipertensión y el riesgo de no controlarla cuando ya está la hipertensión establecida. Y también todos los otros factores de riesgo cardiovascular. Ahí la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud nombra el aislamiento social, el estrés laboral, las crisis vitales, la ansiedad, la depresión, podrían contribuir también al desarrollo de hipertensión. ¿Qué quiero explicitar abajo? Que bueno, que sí, que las personas no es que viven en una pecera, sino que viven en una sociedad, que hay factores estresores que no necesariamente dependen de nosotros, y por eso cuando hablamos de factores de riesgo potencialmente modificables, es que son potencialmente modificables. No es que las personas se estresan porque quieren, sino porque hay todo un conjunto de tramas de relaciones que hacen que la vida sea como es, aunque podría cambiarse en ciertos grados, ¿no? Obviamente, no tan determinístico. Y eso, que no somos un conjunto de órganos y sistemas. Ahí hay un dibujito que es como una adaptación de castellano, que es ese tipo conocido por ese texto, que seguramente tiene más vida además de ese texto, que probablemente lo hayan dado desde que ingresaron a la facultad, lo repitan periódicamente, y que a veces así no se entiende la mierda esto, qué sé yo, cómo es. Hay una especie de interpretación ahí de cómo pensar los procesos de salud o enfermedad. No es salud, no es enfermedad, es un proceso, está incluido los cuidados y la atención. Toma 3 categorías castellano, que tienen que ver con lo singular, lo particular y lo general. Lo singular son los estilos de vida, que básicamente todo esto, los factores de riesgo son estilos de vida. Lo particular son los modos de vida, las condiciones de vida, dónde vivimos, cuál es nuestro contexto, cuáles son las condiciones de trabajo, todo eso, qué acceso a servicios tenemos, ¿no? Por dónde vivimos, por quiénes somos, por qué nivel socioeconómico tenemos. Y lo general tiene que ver con la organización general y las políticas generales de la sociedad, del Estado y no del Estado, las leyes, las instituciones sean o no sean estatales y demás. Más o menos así sería lo de castellano. Si tenemos tiempo vemos cuál sería lo concreto con respecto a las enfermedades crónicas. Cuando hablamos de prevención y tratamiento no farmacológico nos referimos a la actividad física, no cualquier actividad física. No, vos si podés salir a correr un poquito o andar a caminar, aprovechar que va y andar a la granjita 2 cuadras caminando. Sí, cualquier actividad física suma. Lo ideal es que sea arreglada, que el objetivo sea hacer esa actividad. No aprovecho que voy a tal lado. No, yo 2, 3, 4 veces por semana voy y hago esta actividad física. Tiene un punto ideal que sería mayor de 150 minutos semanales o varias sesiones de 30 minutos. Tiene que tener un impacto en uno, o sea, si uno sale a caminar, está hablando con otro, habla tranquilo, no le corta la respiración, no le aumenta la frecuencia cardíaca, esa actividad física no tiene un impacto ni como prevención ni como tratamiento no farmacológico. Obviamente la hipertensión que está mal controlada en valores altos, mayor de nivel 2, hay que tener cuidado. No es salir a correr mañana, hipertensión no controlada, aumentamos la carga que le estamos poniendo al corazón y lo infartamos. Obviamente siempre es progresiva, adaptada a la capacidad de la persona, pero fíjense que ahí está explicitado que si tiene hipertensión grado 1, menor de 160 a 100, puede realizar actividad física moderada. Otra cuestión tiene que ver con la alimentación saludable, lo que tiene que ver con el consumo de sal y con el consumo de frutas y verduras principalmente, está más especificada, se desarrolla mucho más, desde la nutrición obviamente también podría desarrollarse más, que acá no nos da el tiempo. Con respecto al consumo de sal, ahí dice cuál sería lo ideal, que es menor a 5 gramos por día de sal. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que la sal que nosotros ponemos, ponerle poca sal a la comida, eso es 1/3 de toda la sal que comemos. 2/3 viene por otro lado. Entonces también hay que tratar de disminuir lo que viene por otro lado. Los alimentos ultraprocesados. Recomendaciones más o menos generales, ojo con los fiambres y cualquier embutido, con la sal que se agrega, con cuándo se agrega la sal. O sea, no la agregues por el agua, poner el arroz, poner la sal, no. Le poner la sal, al final tiene poca sal, ahí corregir, pero cuando ya está cocinado. Lo mismo con los fideos, son algunas recomendaciones prácticas de cómo usar la sal. Las sopas procesadas, todo lo que viene en lata tiene mayor contenido de sal y de conservantes. La sopa, los cubitos, tiene mayor contenido de sal. La soda, todo lo que tenga gasificación, tiene mayor contenido de sal. Todas esas cosas habría que ver cómo poder disminuirlas y que sea una eventualidad, que no sea lo cotidiano. Pero esto, los estilos de vida y los modos de vida nos llevan a todo lo contrario generalmente. El tabaquismo, evitar y tratar de tener alguna intervención como para disminuirlo.
Hay guías incluso particulares de cómo se podría intervenir, cuáles son las etapas en que está la persona, de si piensa o no piensa abandonar, la etapa precontemplativa, contemplativa y demás. El alcohol hace mal de dos formas: la toma regular o el consumo episódico excesivo. ¿Qué es el consumo episódico excesivo? No, yo no tomo casi nunca, nada más los viernes que me la pongo en la nuca, pero después generalmente no tomo. Bueno, ese es el consumo episódico excesivo. Y el consumo regular también está demostrado que hace daño. Hay incluso hasta medidas y demás. En términos generales, la idea es tomar lo menos posible. La persona que no toma, no alentar que tome. Hay alguna cuestión ahí controvertida donde si hace o no hace bien el consumo de dosis baja de alcohol por el resveratrol, creo que era. Ahí dice la bibliografía específica, la bibliografía, el 2, la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud, dice: no pudo confirmarse un efecto protector del alcohol. O sea que no está, por lo menos esa bibliografía cuestiona hasta qué punto podría beneficiar. Con respecto al peso corporal, cualquier descenso de peso trae beneficios. Ahí hay un objetivo de cuánto podría ser ese descenso de peso y en el tiempo, como para disminuir el riesgo cardiovascular, que reduce también la mortalidad global y la enfermedad puntual por enfermedades no transmisibles. Y mejora el control de la hipertensión, la diabetes y la dislipemia. Esta... ¿Cómo? Perdón que no escuché. Sí, lo que no está indicado es que nosotros incentivemos, que digamos, que lo indiquemos como algo que hay que hacer. Tomate un vaso de vino al mediodía y a la noche, porque eso mejora teóricamente. Eso no está indicado que lo estimulemos, ni que lo alentemos. Después hay cosas que la gente no es que está esperando que nosotros digamos qué es lo que hace que no hace con respecto al consumo de alcohol y cualquier otras cuestiones. Nosotros le decimos: mira, yo leí esto, estudié esto y está demostrado que pasa esto. Después, obviamente, en lo cotidiano, probablemente la mayoría de todos nosotros, yo en particular, tengo algunos factores de riesgo, transgreda algunas de estas cuestiones que uno está comentando. No significa que nadie esté ahí orinando agua bendita. Acá lo que está es los niveles de evidencia. ¿Por qué está puesto esto? Por si en algún momento lo quieren ver. Todas estas cosas que parecen zaraza: tomó 8 vasos de agua, comer fruta y verdura, salía a hacer actividad física. Bueno, resulta que la gente, hubo alguno que se puso, lo estudió y dice que tiene niveles de evidencia. No es para que lo desarrollemos acá, pero digo que todas estas cosas que veíamos recién tienen la bibliografía que la respalda y estudios previos. Toboche no trajeron ni agua, trajeron. ¿Qué tipo? Bueno, tratamiento farmacológico. Vamos ahora sí a la pastilla, que es lo que queremos hablar nosotros los médicos y las médicas que somos positivistas. Los fármacos antihipertensivos tienen demostrado que a través del control de la presión arterial disminuyen los eventos cardiovasculares mayores, disminuye la mortalidad cardiovascular y disminuye la mortalidad por todas las causas. ¿Qué tenemos que evaluar en todas las consultas? Si esa persona está tomando o no está tomando la medicación antes de querer hacer más intensivo el tratamiento, aumentar la dosis, dar otra pastilla y demás. Primero hay que ver si lo toma, y si no lo toma hay que ver por qué. Porque no cree en lo que decimos, porque piensa que sería mejor hacer otra cosa, porque le genera un efecto adverso, porque no le dan los horarios, por el motivo que sea. Tratar de indagar ahí antes de intensificar y agregar más medicación. ¿Y qué evaluamos entonces? La tolerancia a los efectos adversos. Y lo ideal sería en las consultas también por dar estas recomendaciones no farmacológicas. Una de las preguntas, bueno, ¿cuándo arrancamos a medicar a la gente? ¿A toda la hipertensión medicamos? Hay algunas coincidencias. Acá la bibliografía es la guía europea, dice el 6 ahí chiquitito de arriba. Hay algunas coincidencias. ¿Cuándo se hay que medicar siempre? Según ellos y ellas, cuando hay hipertensión de grado 1, mayor de 140/90 y tiene un riesgo cardiovascular alto, sí, hay que empezar ahí. Tiene grado 1 y ya sabemos que tiene un daño de órgano blanco porque lo estudiamos, porque ya lo sabía previamente, sí hay que medicar, no hay que esperar. ¿Tiene hipertensión de grado 2 o 3? Sí. ¿Cuáles serían las dudas, los debates, la discusión? Tiene entre 140 y 160, tiene entre 90 y 100 de diastólica, o sea, grado 1, y tiene un riesgo cardiovascular bajo o moderado. ¿Qué hacemos? Lo esperamos, le comentamos cuáles serían las pautas que puede hacer para cambiarlo y lo volvemos a evaluar,
o empezamos ya con el tratamiento. Eso es un debate, nos lo vamos a saldar nosotros y obviamente no tengo yo la respuesta, están debatiendo los europeos. La respuesta no porque sean europeos, ¿no? Pero sino porque es un grupo de gente que se juntó a estudiar eso específicamente. No la vamos a tener nosotros, pero proponen dos posibilidades. Darle un tiempo razonable, 1 mes, 3 meses, una persona que no tiene tanto riesgo porque tiene hipertensión grado 1 y porque tiene bajo riesgo cardiovascular, y ver si estas modificaciones las puede realizar y les generar un cambio en la presión arterial. Que eso también lo hacemos con otras enfermedades crónicas, con la dislipemia, con una glicemia que no están tan aumentadas y demás. Y si no, otra posibilidad es empezar con el fármaco para ir disminuyendo el riesgo y la presión arterial. ¿Cuál es la lógica de esto? De que uno piensa que no es que la persona la ve hoy y no la ve nunca más. Entonces lo tengo que hacer todo ya porque si no, sale de acá y se queda un agujero negro y perdemos el contacto. La idea es un seguimiento longitudinal, un contacto, un seguimiento de esa persona con la enfermedad crónica. Otra que está en debate, otra situación, es la hipertensión de grado 1 en adultos mayores. Si tiene más de 65 años, la idea es ofrecerlo, y si tiene más de 80 años, no. En ese caso hay que evaluar de acuerdo a la tolerancia, la fragilidad, el contexto clínico, el contexto social. Pero si a mí qué me importa el contexto social de esta persona, o sea, quiero saber si tiene factor de riesgo y esto. Bueno, me importa porque no es lo mismo esta persona. Nosotros le hipotencemos, se caiga y esté 3 días tirada en la casa porque vive solo, que viva con 5 familiares y 3 se encarguen de cuidarlo. Ese es un poco el contexto social, familiar, que tenga actividades sociales, que no esté todo el día encerrado en la casa, que tenga agilidad mental, que esté bien en términos cognitivos. Esto que dice ahí en negrita, la edad cronológica no suele representar adecuadamente la edad biológica. Y ahí habla de la fragilidad y la independencia, un poco lo que hablábamos recién. Si tiene la presión normal alta, ¿tenemos que medicar o no tenemos que medicar? Bueno, ponemos categoría y después nos desdecimos. La presión normal alta, por definición, es una presión normal, no es hipertensión. Ciertas situaciones específicas donde puede llegar a medicarse, tiene hipertensión normal alta, o sea, mayor de 130, 135 y 85, y tiene un riesgo alto. Esa persona ya tuvo un infarto, ya tuvo un stent, bueno, ahí esa sería como la excepción. Y si no, no está recomendado como regla general, que es la mayoría de las personas. Solamente en algunas situaciones con riesgo muy alto, y particularmente en las que hayan tenido una enfermedad coronaria. Ahí está el nivel de evidencia de eso, por ejemplo. Bueno, fármacos antihipertensivos están como divididos en familias, lo que son los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los antagonistas cálcicos, los diuréticos y los beta-bloqueantes. En general, todo este grupo de fármacos tienen similar eficacia, o sea, después, bueno, ¿cuál elegimos? ¿El otro? En general, todas estas familias tienen una eficacia similar en disminuir la presión y por ende las complicaciones. Sí tiene diferentes en qué hace mejor a diferentes cuadros. Por ejemplo, hay nombra que los beta bloqueantes tienen menos efecto en la prevención de ACV y de ictus, y los bloqueantes de los canales cálcicos tienen menos efecto en la prevención de la insuficiencia cardíaca. O sea, en algunas cosas puntuales está estudiado que tienen menos efecto, pero como efecto hipertensivo general todos son efectivos. Todos tienen alguna contraindicación, absoluta o relativa, total o parcial, o potencial. Hay algunas situaciones clínicas donde hay una indicación específica. O sea, no es un paciente hipertenso sin comorbilidad, sino que tiene cierta comorbilidad, y para esta comorbilidad es mejor este grupo farmacológico que otro. Y después, otra de las gracias que a veces nos pasamos de largo, es que la gente tiene menos tasa de adherencia. O sea, que hay gente que la gente lo tolera menos. Se hicieron estudios y dijeron, la gente abandona más este grupo de fármacos que este otro, suspende más el tratamiento. Entonces en algunos casos nosotros no vamos a querer que abandone el tratamiento y vamos a evaluar eso, la tolerancia que tenga el tratamiento según los efectos adversos. Acá están los grupos farmacológicos. Si quieren hablamos brevemente. Los bloqueantes del sistema renina-angiotensina están juntos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, que actúan en diferentes niveles. En el receptor de la angiotensina 2 y en el convertidor de angiotensina son dos lugares diferentes donde actúan, obviamente, pero como que son similares y actúan en el mismo nivel, por eso están ahí juntos. Tienen menor tasa de interrupción respecto a otros, o sea que la gente los abandona menos.
Eso nos ofrece como ventaja estos grupos farmacológicos, algo que obviamente no es menor. Cuando tenemos que hacer asociación entre más de un fármaco, nunca se tienen que asociar estos dos. Los YECA y ARA2 no van juntos, es uno o el otro, son primos que no van juntos, porque se van a sumar los efectos adversos, hipercalemia y riesgo de falla renal sobre todo. Los dos tienen un buen efecto sobre la disminución de la albuminuria y por eso retrasan la progresión de la enfermedad renal crónica, incluso en algunas situaciones donde no hay hipertensión, pero si hay enfermedad renal, se indican a otras dosis para disminuir la pérdida de proteína por el riñón, por el efecto vasodilatador de la arteriola, creo que sería la aferente. Bueno, hay efectos sobre la función sistólica y demás, y también tiene una indicación relativamente específica, que es después de un síndrome coronario agudo, de un infarto, y es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, o sea que tiene una FI disminuida. Ahí también está indicado los YECA o los ARA2. Otro grupo son los antagonistas de los canales cálcicos. Hay dos grupos dentro de esa familia. La familia, el subgrupo de las dihidropiridinas, son las que están indicadas para la hipertensión. ¿Cuál es el característico? La amlodipina. Es el fármaco característico de uso más frecuente. Hay alguna otra, hay que tener cuidado con la presentación. A veces se usa en hipertensión la nifedipina, siempre la de uso prolongado, porque baja mucho y potencia mucho. Hay una que tiene como liberación prolongada, absorción más prolongada en el tiempo. Pero como concepto general es la amlodipina la que usamos frecuentemente. Tiene mayor efecto en la reducción del ictus que lo que reduce la TA, o sea, capaz que no baja tanto la TA, pero está comprobado en estudios que disminuye el riesgo de ACV. Pero son menos efectivos en el caso de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Obviamente toda esta cuestión no es que uno la tiene en la cabeza y está todo el tiempo, siempre uno tiene un resumen, uno trabaja en lo longitudinal, tiene un lugar donde consultar, existe internet ahora, que a veces hace que falta que ni siquiera un resumen, lo buscás en la página y en muchos lugares tenemos computadoras en el mismo consultorio. Sí, algunas cosas nos van quedando obviamente, y repitiendo te taladra la cabeza y te quedan también algunas cosas obviamente. Y son mejores que los beta bloqueantes en el efecto de daño de órgano blanco, lo que tiene que ver con la aterosclerosis y con la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la proteinuria, son mejores que ese grupo. Lo que tiene que ver con los diuréticos, no cualquier diurético, sino los tiacídicos y los análogos tiacídicos. Un fármaco característico y de uso frecuente es la hidroclorotiazida. ¿Cuál es la ventaja de estos grupos? Que como los otros son eficaces en la disminución de la morbimortalidad, son mejores que otros para la insuficiencia cardíaca, mejores que los bloqueantes de los canales cálcicos. Tienen un perfil de efectos secundarios menos favorable. Esto que hablábamos antes, hay más posibilidad de que lo abandonen, sobre todo que los YECA, o sea, es peor que los YECA ARA2, porque en el término que aumentan el abandono, no en otro término. Pueden dar hipopotasemia y está el riesgo de efecto dismetabólico. Un efecto dismetabólico, una glicemia alterada, una dislipemia, ese es el riesgo de un efecto dismetabólico. Son menos efectivos cuando el riñón está afectado, porque son diuréticos y trabajan sobre la función del riñón. Son menos efectivos si están menos de 45 y son ineficaces si están menos de 30 el filtrado glomerular. Vamos a un grupo particular que son los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes tenían mucho auge en otro tiempo y ahora perdieron bastante prestigio. No es que no hay que usarlos, sí se usan menos que otros por varios motivos, que es lo que está un poco ahí, y no son la primera elección. Ya no es lo que primero se elige a los beta bloqueantes. En términos teóricos son buenos, tienen los mismos efectos que los demás en los que hablamos de complicaciones, salvo para la prevención del ictus en las personas mayores de 60 años, por eso no estaría tan indicado en las personas mayores de 60 años. Los efectos adversos y los efectos secundarios, y por ende la interrupción, es más frecuente con otros. La otra vez discutíamos, no me acuerdo nunca si uno de los efectos adversos era la disminución de la libido o la impotencia. Cualquiera de las dos que sea, no es el efecto que una persona le gustaría tener, entonces es más probable que la persona te abandone, por más que esté más indicado en las personas jóvenes.
Por eso tampoco es tan bueno en ese caso. También tiene efectos dismetabólicos, sobre todo las personas que están predispuestas a diabetes, que tienen síndrome metabólico, por ejemplo, aunque no tengan valores diagnósticos de diabetes. Y son menos efectivos en la regresión de ciertos efectos secundarios que los IEC y los ARA2, lo que tiene con la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la rigidez arterial, el remodelado de los vasos periféricos. No es que los negamos, sino que tienen algunas indicaciones específicas. Se pueden usar, en términos generales sí, sabemos que tienen estas dificultades, y tienen indicaciones donde sí o sí los queremos usar. ¿Cuáles son las indicaciones específicas? Una angina sintomática. Ese tiene una indicación específica porque incluye el gasto cardíaco. Para controlar la frecuencia cardíaca, hipertensión con frecuencia con taquicardia asociada, por más que sea sinusal, también va a ser beneficioso. Si tuvo un infarto reciente menor de un año, por el mismo motivo que el anterior, disminuye el gasto cardíaco, también los queremos en ese caso. Si tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, también los queremos en ese caso, más o menos la lógica parecida a las anteriores. Es una persona que tiene deseo gestacional o está en edad fértil, nos sirve como alternativa a los IECARA2 que son teratogénicos y no los podemos usar en embarazo. Hay otros fármacos antihipertensivos, también ahí dice explícitamente que no se recomienda para el tratamiento habitual, solamente lo vamos a usar cuando hay hipertensión resistente o cuando fracasaron algunos de los otros, cuando los perdimos por opciones terapéuticas por algún motivo, por alguna otra indicación y demás. O sea que todos los otros grupos farmacológicos no nos van a servir para la hipertensión, no nos van a servir tanto. Ahí está en un cuadro con las contraindicaciones absolutas y relativas también de la guía europea. Es solamente a ejemplo explicativo, no vamos a estar leyendo el cuadro acá. Y bueno, sabemos que están estos grupos farmacológicos y todo lo demás, pero sabemos cuándo vamos a empezar. Pero ¿cómo vamos a empezar? ¿Le damos una pastilla? ¿Le damos dos pastillas? ¿Qué vamos a hacer con respecto a eso? Hay una cosa que ya sabemos, que es lo que está arriba a la derecha. Más de la mitad de las personas hipertensas van a necesitar dos clases de fármacos para controlar la TA. Y uno de cada 5 incluso, o sea un 20%, va a necesitar 3 fármacos. Eso lo sabemos desde el vamos, que hay una posibilidad relativamente grande de que necesitemos usar 2 o más fármacos. Entonces ahí la pregunta que hacemos, ¿empezamos con 2 de una o vamos con un solo fármaco, con una sola clase de fármaco? Bueno, ahí tenemos que elegir nosotros qué es lo que queremos hacer, porque esa es una posibilidad teórica, probabilística, no significa que vaya a pasar a cada persona lo mismo que repetimos siempre. La pregunta está explicitada ahí en verde, y cuál es una posible respuesta de la guía de práctica clínica. Asociar 2 fármacos a dosis media incrementa en forma aditiva la potencia antihipertensiva, pero no los efectos adversos. Eso nos va a servir si usamos 2 fármacos o como estrategia inicial o porque lo tenemos que usar porque no controlamos con un fármaco. Y este concepto es lo mismo que para 3 fármacos. ¿Qué significa esto básicamente? Si vos tenés que elegir, está con un fármaco, no controla, la aumentás. ¿Qué hace? ¿Le aumentás la dosis? Si querés la aumentar hasta la dosis media. No anda. ¿Le volvés a aumentar la dosis hasta la dosis máxima? No. Le combinás con otro fármaco porque se combina mecanismos de acción diferentes, se potencia la acción antihipertensiva y no se potencia el efecto adverso. O sea que la combinación, cuando no controlamos, es lo que está indicado. Y es la misma lógica si no controlamos con 2. Cuando hacemos con 3, hacemos lo mismo. ¿Cómo se combinan esos mecanismos de acción y demás? Está ahí en letra chiquitita, ahí a la derecha. Las combinaciones con beta bloqueante en azul abajo, preferentemente usarlas cuando hay una indicación clínica específica. Lo mismo que decíamos antes, también lo dicen los europeos. Tratemos de reservar ese fármaco para esas indicaciones particulares, no como el uso más frecuente en hipertensión, sino otra comorbilidad y demás. Esto también tiene que ver con el contexto y con qué accesibilidad tengamos a los fármacos. En el contexto público, en Rosario, por ejemplo, si vos querés usar 2 tipos de fármacos diferentes, son 2 pastillas diferentes. No existe la medicación combinada. O sea que la persona tiene que tomar 2 fármacos diferentes, algunos son cada 12 horas, otros son cada 24 horas, entonces también implica una posología diferente. Entonces uno va evaluando eso. En nuestro contexto hace más fácil empezar con monoterapia y después ir aumentando, porque no es lo mismo tomar una pastilla que tomar 2, sobre todo cuando tenés que combinar fármacos que tienen posología diferente. Los europeos en otro contexto, donde ya tienen más combinaciones a dosis fija,
están más a favor de empezar con 2 fármacos, pero en una sola pastilla, los fármacos combinados. Y eso es muy lindo también siempre que las combinaciones nos permitan jugar con la dosis. Digo, si la dosis es fija y tienen dosis que después no nos sirven clínicamente, no va a ser de tanta ayuda. Pero muchas veces hay combinaciones con muchas dosis. La monoterapia, esto que hablábamos recién, supongamos que elijamos un solo fármaco, empezamos con una sola clase, podemos elegir los IECA, los ARA2, o los antagonistas cálcicos, o los diuréticos tacídicos o símili. Elegimos uno de esos grupos para empezar. Esperamos que la presión, eso es lo que esperamos que baje. O sea, la persona tiene 170, 110. Bueno, nosotros sabemos que probablemente no vayamos a controlar con esto, con monoterapia. Vamos a necesitar 2 fármacos, porque más o menos el promedio es lo que está ahí explicitado, 10-5, con una sola droga. Pero no es que lo negamos, nos puede salir, empezamos con una droga, pero no empezamos solamente con eso, empezamos con ver la posibilidad de adaptar esos estilos de vida, de cómo poder modificar también esos modos de vida. Los beta bloqueantes, ahí de vuelta lo mismo, son mejor que el placebo, o sea, mejor el beta bloqueante que no tomar nada. Son menos eficaces en eso, en reducir los ACV en los mayores de 60 años y tienen mayores tasas de abandono. Volvemos a explicitar lo mismo. El cuadrito de la izquierda, más que nada es para que estén ahí más o menos cuáles son las dosis, una dosis baja, una dosis media y una dosis alta. La dosis alta la tenemos ahí, la vemos, tratamos de no usarla, salvo en algún caso específico. El losartán lo podemos usar a dosis alta, la amlodipina la podemos usar a dosis alta. Los otros tratamos de no usar la dosis alta. La hidroclorotiazida, el efecto antihipertensivo tiene límite en los 25 miligramos día. Nosotros le damos 50, tiene más efecto adverso y no le bajamos más la TA que si le diéramos 25. O sea que como regla general traten de no dar más de 25 miligramos. Pueden empezar con menos, obviamente, con 12,5. El anapril, bueno, los sartán, la amlodipina y demás. Y a veces arrancamos directamente a dosis media. Tiene una posología, uno trata de respetarla salvo alguna situación en particular. Si el anapril es cada 12, démoslo cada 12. A veces después la persona lo toma una vez por día y qué sé yo, pero farmacológicamente es mejor cada 12 horas. Si le queremos dar en una toma, una sola vez al día, para eso están los primos, que son los ARA2. El losartán, por ejemplo, que es una toma día. A ver, acá era esto que hablamos. Fíjense que están los grupos farmacológicos en azul y los beta bloqueantes no están pintados, justamente por esto que hablábamos. Supongamos que empezamos con monoterapia, viene al mes, se midió la presión en su casa, la vino a medir a la enfermería, la medimos nosotros en el centro de salud, no controla la TA. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Agregar un segundo fármaco. Y esto que hablábamos, el segundo fármaco lo asociamos a dosis baja o dosis media, pero no aumentamos la del primero. ¿Cuáles son las opciones preferenciales? IECA o ARA2, nunca combinado, más antagonista cálcico, o IECA o ARA2, más uno de los diuréticos que hablábamos. Esas son como las opciones que nombra como ideal en cuanto a todas las otras cosas que hablamos, el efecto adverso y demás. ¿Hay otras opciones? Hay otras opciones. Esto que está ahí a la derecha, si la persona por alguna razón ya venía usando beta bloqueante porque tiene una indicación específica, hay otras combinaciones. Sabemos que algunas tienen limitaciones, por ejemplo los beta bloqueantes y los diuréticos, si los vamos a usar juntos, volvamos atrás. La persona tiene beta bloqueante por indicación específica, entonces le tenemos que agregar otro. Los diuréticos no es la mejor opción porque se van a sumar al efecto dismetabólico, o sea que no sería lo ideal. Y los antagonistas cálcicos y los diuréticos es como que está menos estudiada esa combinación. No es que no se pueda hacer, se puede hacer obviamente. Después se van a dar cuenta que vamos a estar jugando con 3 grupos farmacológicos. Después combinar 3 cosas. IECA o ARA2, antagonistas cálcicos y diuréticos tiacídicos. Entre esos 3 vamos a combinar, ya sea en combinación de 2 o de 3, vamos a ir siempre por el mismo lado. Viene la persona al mes, todavía no controla la presión arterial, tenemos que intensificar el tratamiento farmacológico y reforzar el no farmacológico. Entonces, para intensificar el tratamiento farmacológico, 2 opciones. 3 fármacos, agregamos uno más, o aumentamos la dosis de uno de los 2 fármacos que venían ya tomando. Si agregamos un tercer fármaco, no nos quedan muchas opciones. Lo que hablamos recién, IECA o ARA2, diurético y bloqueante de los canales cálcicos. Ahí tenemos las 3 preferenciales en caso de que son 3 fármacos.
Hay alternativas si está usando los beta bloqueantes que ahí están más abajo y más chiquitos. Si decidimos ir por la estrategia de los dos fármacos y aumentar la dosis de alguno de los dos, siempre vamos a preferir duplicar la dosis del que hace menos efecto adverso. O sea, no nos sirve de nada duplicar el diurético porque sabemos que va a hacer más efecto adverso, lo mismo que los antagonistas de los canales cálcicos. Vamos a preferir duplicar los YK2 o los beta bloqueantes. En caso de que esté muy lejos de la meta nuestra, se esté a más de 20-10 correspondientemente, ¿no?, de sistólica y diastólica de lo que nosotros queremos llegar, ahí vamos a tener que intensificar, que duplicar la dosis. Volvemos a lo mismo, otra vez viene un pesado, todos los meses no controla nada. ¿Cómo puede ser que me haga esto a mí? No lo puedo creer. No alcanza la meta de control con 3 fármacos a dosis baja o media. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es parar la pelota y decir, no, capaz que le erramos. O sea, esta persona capaz que tiene hipertensión secundaria que no nos dimos cuenta por cualquiera de los motivos, hay que estudiar la hipertensión secundaria. Otra posibilidad es que tenga una hipertensión resistente. Primero, descartamos hipertensión secundaria, obviamente. La hipertensión resistente sería cuando la TA no se controla con más de 3 fármacos a dosis adecuada, con que la persona lo esté tomando, que no esté haciendo cuestiones exageradas por fuera dentro de la alimentación. ¿Qué quiere decir? Un uso excesivo de sal, cosas como esa. Sal obviamente va a comer, vivimos toda en la misma sociedad. Siempre descartar la forma secundaria, ver que la persona lo tome, y eso lo tenemos que confirmar. Entonces ahí somos más estrictos con las tomas. Ahí sirve mucho más el monitoreo domiciliario en un ambiente que no sea estresante para la persona, si tiene el tensiómetro automático, y en ese caso sirve más el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. O sea, para optimizar recursos, no lo pedimos a cualquier persona de 145-90 sin factores de riesgo que queremos definir hipertensión. Porque aparte, para conseguir un turno para eso, nos va a costar en el sistema público. Nos va a servir en estos casos sobre todo. Como una especie de resumen de esto último, se intensifica progresivamente el tratamiento en intervalos mensuales hasta que logremos la meta de TA o hasta que estemos con 3 fármacos a dosis altas o medias. Siempre en el camino monitoreamos la tolerancia y el efecto adverso. Si no se alcanzan la meta terapéutica con 3 fármacos a dosis alta, vamos a necesitar, además de estudiarlo ahí, que lo podemos hacer nosotros, lo puede hacer el cardiólogo o la cardióloga, vamos a necesitar que también lo evalúe la especialidad de cardiología. En esos casos, para la hipertensión resistente, ahí están las opciones terapéuticas, los otros fármacos que hablamos, la espironolactona, los diuréticos de asa sería la furosemida, los alfa bloqueantes, que es el que se usa en el embarazo, la alfa-metildopa, por ejemplo, se usa para esa indicación específica, y algunos otros de acción central y demás. Eso lo reservamos solamente para la resistente, y lo ideal es que eso ya lo maneje el cardiólogo, o interconsultado remotamente, no lo da el paciente, pero dice habría que hacer esto, me parece que va por acá, va por allá, pero ya lo ideal sería que lo vea cardiología. No andar tirando fármacos así al azar y todos van a tener efectos adversos. No sé, la espironolactona es un ahorrador de potasio, tiene IECA, que también te da hiperpotasemia, entonces ahí ya tenemos que empezar a balancear otras cosas. Algunas cuestiones particulares con ciertas poblaciones especiales, particulares, ¿no? Las poblaciones. Bueno, la persona que desea embarazo o que está en edad fértil, lo que hablamos antes, con respecto al uso de beta bloqueantes como alternativa. Personas con diabetes, la indicación es IECA o LARA2, no es muy diferente de la habitual, es lo que uno elige habitualmente también. Si no alcanza la meta lo combinamos con los antagonistas cálcicos, porque los diuréticos tienen efectos dimetabólicos, probabilidad de efectos dimetabólicos. Pero es una posibilidad, si no tenemos otra. Queremos que esté menos de 140-90, pero si lo tolera, si tiene bajo riesgo de efectos adversos, nos gustaría que esté alrededor de 130-80, por los beneficios que tiene en la función renal, por ejemplo. Y hay que acordarse que las personas con diabetes, sobre todo si tienen larga evolución, hay riesgo de afectación autonómica del sistema nervioso autónomo. Una persona con afectación del sistema nervioso autónomo
tiene mayor riesgo de un infarto silente, tiene más riesgo de una hipotensión, porque no están adecuadamente funcionando los vasoreceptores y demás. Y de la hipertensión oculta también. Las personas con enfermedad renal crónica, la indicación, como hablábamos antes, los YKR2 no van a aportar con respecto a la función y a la disminución de la albuminuria, y en la mejoría o en la disminución de la caída del filtrado glomerular, sobre todo en estadios que no son tan avanzados, o sea, con el filtrado mayor a 30. Cuando ya es un estadio más avanzado, menor a 30 filtrado, grado 4, grado 3, si es menor a 15, el otro, ahí ya requiere obviamente el seguimiento sí o sí con un nefrólogo o nefróloga. Otra situación especial son las personas con enfermedad coronaria que no tienen un deterioro de la función ventricular, o sea que esa enfermedad coronaria no le causó una insuficiencia cardíaca. Lo ideal es iniciar con los beta bloqueantes, ahí sí los queremos los beta bloqueantes, o con los IECA, o con los dos si tenemos que combinarlos, si preferimos hacer a menor dosis, pero que iniciar con 2 fármacos. Y si no nos queda otra opción, también podemos tomar obviamente los antagonistas cálcicos. Pero enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, los beta bloqueantes nos aportan y los IECA y ARA2 también, como regla general. La alternativa ahí con las otras combinaciones. Y bueno, el caso específico, si hay angina de pecho, síndrome coronario, todo lo que tenga que ver con distintos grados de cardiopatía isquémica, que es reciente menor a un año, los beta bloqueantes son la estrella por la propiedad antiisquémica, por disminuir el gasto cardíaco, porque disminuye la frecuencia cardíaca. La estrategia de tratamiento, igual que el no farmacológico, tiene niveles de evidencia, está en varios lados. En este caso elegí uno para ilustrar solamente. ¿Alguna consideración particular con respecto a la aspirina? ¿Cuándo se usa? ¿Para qué se usa? Nos va a aportar, perdón, quería ver que sigue. La aspirina nos va a aportar en ciertas situaciones particulares, siempre que la TEA esté controlada. Hipertensión, en cierta situación particular, con TEA controlada, porque si no está controlada, la aspirina es un antiagregante y una hipertensión no controlada tiene riesgo de ácido hemorrágico, entre otras cosas, y no va a sangrar más en caso de que ocurra esa eventualidad. Entonces, ¿cuándo se usa la aspirina en prevención cardiovascular? No se usa en prevención primaria. ¿Tiene hipertensión? Entonces, ¿prevenimos antes de que ocurra? No se usa. Se usa en prevención secundaria, o sea, cuando ya pasó algo. ¿Qué es que ya pasó algo? Ya tiene un riesgo cardiovascular porque ya tuvo un infarto, porque ya tiene una enfermedad renal crónica de grados altos, o sea 4 o 5 establecida, porque tiene enfermedad vascular periférica, o sea ya hay algo establecido, debe ser una prevención secundaria, ahí nos va a servir la aspirina. Y si tiene un riesgo muy alto es porque tiene, no los valores extremos de TEA en este caso, pero sí porque tiene daño de órgano blanco, por ejemplo. Entonces ahí sí nos va a servir la aspirina por caso. Y abajo los niveles de recomendación que dicen lo que dice en ese cuadrito, en eso que está ahí más arriba. Y bueno, esa aclaración que está al lado de la aspirina, que dice que la hipertensión es un estado protrombótico, pero que igual lo vamos a usar solamente en estos casos seleccionados. Bueno, algunas cuestiones generales con respecto a, bueno, cuál es nuestro rol como médico o como médica. No sé si se ve aquí, ¿no? Bueno, más o menos. Bueno, aquí no siempre una buena bibliografía. A veces tenemos la costumbre, y también nos imaginan así, como que somos confesores, donde la gente nos viene a contar sus transgresiones. Este es el chiste de arriba a la derecha. Comí de mal, otra vez tuve un consumo exagerado de alcohol y demás, como si fuera un confesionario. Esto no es para ofender a nadie, sino que quiero decir que nuestro rol como médicos y médicas no es ese. Y que obviamente si nosotros nos ponemos en ese rol, no podemos pretender que la gente nos venga a contar, sí, la verdad que no pude por esto, o hice esta cuestión, sí, puede ser que porque tuve esta transgresión, porque me cuesta hacer esto, para poder cambiarlo, y no decir, no, yo tomo la medicación, no, yo hago esto, y después van a tener todas las personas, van a hacer hipertensión resistente, no por la teoría, sino porque no pudimos establecer un buen vínculo y una relación que no sea paternalista, donde nosotros andemos retando a las personas. Que a la vez que infantiliza a las personas, no es nuestro rol y no es el título que nos da la facultad.
Tampoco a veces parece que caemos en esto, estuvimos hablando 1 hora y media, los no. Esto hace mal, esto hace mal, esto hace mal, era un chiste de abajo. Tachá, no cigarrillo, no alcohol, no sexo, no café. Le pregunta a la persona, ¿y puedo usar pintura? Y el tipo dice, sí, pintura puedo usar. Y bueno, va y el que lo prohíbe es a la persona. Es algo simbólico, perdón por explicar un chiste, la verdad que creo que eso es una atrocidad, pero era para explicar por qué lo puse. ¿Y cuál sería lo simbólico? Después vamos a decir, la población de riesgo porque tiene este riesgo cardiovascular, la queremos ir más seguido, queremos tener un seguimiento, qué sé yo, pero no viene nunca, ¿por qué no quiere venir conmigo? Y si nosotros estamos en este rol, la forma en que la gente nos tacha es no venir, no porque no quiere enfrentarse con la realidad, sino que tiene que ver con que a veces puede ser una de las posibilidades, pero no es la más frecuente. Tiene que ver también con cómo nos posicionamos. A veces pasa esto, no sé si se llega a leer ahí abajo. ¿Se llega a leer ahí abajo? Bueno, voy a ver si lo leo yo. Bueno, hay dos mujeres muy paquetas que dicen: no hay caso, gastamos una fortuna en la campaña para ayudarlos a mejorar un poco y ellos nada. Así siguen tan desalineados, morochos y marginales e indigentes como siempre. Y la otra le dice: me pregunto qué sabor tendrá mañana este país con semejantes ingredientes. Esa es la clásica, este país no va a ningún lado y demás, bastante frecuente. Lo que se ve ahí, bueno, estas dos señoras muy paquetas, como una campaña de promoción y difusión, diciéndole a la gente sean así, serán buenas. Y voy a decir, yo a la gente no digo que sea así, pero a veces sí le decimos, o sea, si estuvimos hablando 1 hora y media, sea así, no fume, no coma esto, no haga lo otro, no haga demás. Y hay otras condiciones que tienen que ver con la vida diaria, con el contexto social, que hacen que no siempre pueda ser cumplible eso. Por más que parezca algo tan simple, cuando lo decimos, no cuando lo hacemos, como tomar una pastilla por día. Después somos incapaces de cumplir un tratamiento con antibiótico por 7 días. Nosotros, yo. Entonces, bueno, eso es como también para tener en cuenta, y es como una contradicción, no es una acusación que nos pasa a veces frecuentemente, por más que pensemos que no lo hacemos tanto. A veces los servicios de salud son... ahí ya estamos terminando. Igual el que se quiera ir y tenga cosas que hacer, también puede. Algunas cuestiones con respecto a los sistemas y los servicios de salud. A veces somos el problema. Decimos a la gente, hace esto, no haga lo otro y qué demás, pero a veces nosotros somos esa flechita que le estamos aumentando para que el tipo esté ahí luchando contra nosotros, tratando de hacer las cosas bien. El entorno somos nosotros, no como médicos y médicas solamente, sino como servicios de salud. O sea que la persona no es que algo lineal y que tiene que, bueno, eso es basado en el mito de Sísifo, sería como sobrelleva su carga, pero la gracia es que la sobrecarga la tiene que venir cuesta arriba, y que a veces nosotros le subimos la cuesta, eso sería. Entonces ahí está explicitado con algunas categorías, la bibliografía está abajo a la izquierda, a la derecha, perdón, cuáles son las debilidades frecuentes en los servicios de salud, en la atención de personas con enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión y todas las otras. Bueno, que el sistema esté fragmentado, que no haya un seguimiento longitudinal, que no haya un registro unificado de cuál es la población de mayor riesgo, que no estén los elementos, que no haya una capacitación unificada. No, yo leí la guía europea y dice tal cosa. No, pero a mí me gusta más la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud y para mí va por acá. No, pero si los norteamericanos dicen tal cosa. Es muy linda la teoría, en un momento llega algo que lo hace poco práctico. Una de las políticas del Ministerio de Salud, si ustedes se fijan en la página de Internet del Ministerio de Salud, es tratar de unificar ciertas cosas. ¿Cómo unificar cosas? El Ministerio de Salud saca guía de práctica clínica. ¿Es la información más actualizada? No, pero dice, este sería el piso. De acá nos paramos y para acá vamos. Y tratemos de difundirle que lo conozcamos todo, porque esto es lo mínimo que queremos. Y no es que no está desactualizada totalmente, están actualizadas y van a ver que hay cosas que son iguales entre la guía europea y la de práctica clínica. Esa es una forma. Entonces, el Ministerio de Salud sacó guía de práctica clínica de enfermedad renal crónica, de factores de riesgo cardiovascular, de abordaje integral de personas de enfermedades transmisibles, de riesgo cardiovascular, que era la fotito que vimos un rato. Esa es una política pública para tratar de mejorar lo que tiene que ver con esto. Perdón, respecto a eso, nosotros la primera clase que tuvimos nos hablaban, por ejemplo, de que solamente se tomaba la presión arterial en mayores de 21 años, si tenían algún riesgo, y cada 3 años creo que era, que según no sé qué guía, ahora en este momento no me acuerdo, pero se decía eso, como que no estar pescando una hipertensión en cualquier paciente.
y ahora completamente distintos. Por eso, justo perfecto. Yo no quiero hablar más de la primera clase, pero no, calculo que lo conozco, no sé si habrá sido Diego, Oscar. Bueno, eso es la de estudio de screening, la clase era esa. Bueno, cuando uno lee de estudio de screening, esto no es en desmérito ni en desmérito del docente que dio la clase, te dice cuándo sería coste efectivo realizar tales cosas. Y la toma de TA para algunos lados es coste efectivo. Por eso esos estudios coste efectivo lo hacen en determinados contextos que a veces no son aplicables y que también tiene que ver con la accesibilidad del método. No sé, si vos vas a leer en Estados Unidos un estudio de screening mayor de 50 años, una endoscopía, una colonoscopía baja, una endoscopía, videocolonoscopía, cada 10 años. Pero después vos vas acá y capaz que no es tan accesible. Y entonces acá te van a decir, no, una sangre oculta de materia fecal una vez por año. Pero también tenés que ver con cuánto se repite esa prueba y demás. Lo que yo creo en base a todo esto de la TA es que lo buscamos porque puede haber una alteración y tomar una conducta. Tampoco es que cada vez que viene la persona, o sea, se resfrió 3 veces en el año, vino 4 veces por hipotiroidismo y le tomamos 8 veces la TA. Y nos vamos a volver locos, capaz que no hace falta tanto, pero sí pesquisarla. Y como es algo accesible, fácil de hacer, ni siquiera tiene que ser un personal de salud a veces que lo hace. Después cuando está en valor límite ahí sí capaz para afinarlo, pero no hacemos magia, digamos, tomar la TA es bastante sencillo. Y como es práctico, a veces en este caso puntual, en vez de estar acordándote si era cada 3 o cada 5 años y volviendo la carpeta para atrás y para adelante cada cuánto era, de tomar la presión y por ahí menos tiempo. Ganaste tiempo vos, ganamos tiempo todos. Y tenés tiempo para salir a fumarte un cigarrillo o algo así, o comerte una torta, estas cosas. Lo que tiene que ver con los turnos también está en discusión y demás. La gente tiene que acceder al sistema de salud. Si no hay nunca turno, no hay turno, no, que venga el que quiera, que nosotros tenemos sin turno. La gente tiene su vida, trabaja, hace sus cosas, no puede estar viendo a ver si va más gente o menos gente, si ya está a atenderlo o no ya está a atenderlo. Tener un sistema de turnos programado aporta a esto, y aporta un seguimiento continuo, pero a la vez ser flexible y la gente que no puede llegar también por turno programado, que la pesquisamos por otra cosa, también que pueda entrar en el sistema. Esa sería como una posible debilidad también. Bueno, y ahora el sistema de pago, que no es la situación acá en Santa Fe mayormente, en Rosario por lo menos no, respecto al sistema público obviamente. Y en actitud activa de los servicios de salud. Si bueno, esta es la lista de gente de mayor riesgo, cómo lo buscamos, qué le está pasando, sigue en vivo y demás. Hay algunos requisitos, necesidades mínimas, que es lo que está ahí, bueno, cierto equipamiento, cierta capacitación unificada y demás. Volvemos al cuadrito esto. El cuadrito esto dice que estos niveles de abordaje o de pensar el proceso de salud enfermedad son 3 diferentes, pero algunos tienen más peso que otros. Nosotros nos pasamos hablando de los estilos de vida, factores de riesgo, es el primer nivel y es el que menos peso tiene en los procesos de salud enfermedad poblacionales, cuando leemos a la salud y al proceso con términos poblacionales. Los niveles superiores a los inferiores tienen mayor peso, mayor determinación. En términos gráficos es una flecha más gruesa, eso es claro. Los niveles inferiores a los superiores pueden cambiar algo, pueden condicionarlo, pero necesita mayor poder para hacerlo, por eso es una flecha más fina. ¿Y a qué viene con respecto a esto? Que las medidas que tomemos, porque hablamos un poco de la hipertensión en términos individuales, en términos poblacionales, las medidas poblacionales que tomemos van a tener mayor efecto en reducir la cantidad de gente que se muere por enfermedad cardiovascular, que tiene factores de riesgo y demás. Para tomar medidas poblacionales y medidas más grandes necesitas más poder. O sea, ¿qué necesitas para sacar la ley de etiquetado frontal de los alimentos? 129 diputados y 37 senadores, por lo menos, porque la ley en Argentina es el piso para el quórum y después por la mitad más uno de las cámaras es eso. Para sacar una ley necesitas tener ese número de diputados, o tener la lapicera y ser presidente o presidenta. O sea que para decisiones de niveles poblacionales mayores necesitas mayor poder, pensándolo en términos colectivos, no que uno quiere ser tal cosa. ¿Cuáles son en el nivel singular las cuestiones que abordamos? Bueno, las recomendaciones sobre estilo de vida, la atención sanitaria, la atención en el consultorio, ese es el nivel singular. Estamos ahí. No es lo más efectivo en términos poblacionales, no significa que no lo tengamos que hacer.
¿Qué podríamos abordar las enfermedades crónicas del nivel poblacional y particular? Los que tienen que ver con las condiciones locales, las instituciones de salud, el centro de salud en particular, donde uno trabaja, que sea accesible, que no es accesible a la llegada de la población, que haya espacios de recreación, las plazas saludables, por ejemplo, que haya condiciones locales de seguridad. Ustedes salir a caminar o hacer actividad física 150 minutos semanales. Yo trabajo hasta las 5 de la tarde y a las 6 empiezan las balaceras. Y la verdad es que no es lo más... Estamos dando algo que está fuera de contexto. Lo cual no significa que no tengamos que volver de contexto ni que vivamos encerrados en el consultorio. Podemos saber cuáles son los espacios de recreación en el contexto donde trabajamos, cuáles son las instituciones que pueden aportar, sean pagas o no sean pagas. Una vecinal que tiene un curso, una clase de zumba que sale barato, una actividad que hace otra institución de actividad física y que a la vez es de socialización, que sabemos que tiene efectos sobre la hipertensión, aunque no sea tan directo o tan fácilmente medible. Los grupos de personas con la misma condición, también como grupo, no sé si decirle autoayuda, pero también es una posibilidad desde el nivel particular de abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles, los espacios verdes que haya en los lugares donde uno vive, la seguridad de lo que hablábamos recién, ferias de alimentos saludables y demás. Desde el nivel general, bueno, son políticas públicas que impulsen eso. La plaza del espacio verde no es que estaba ahí porque justo había pasto. No, es porque hay en un momento puede ser una política pública donde haya espacios verdes, donde haya plaza para que la gente se pueda recrear. Esa es una política pública. El centro de salud no nació de un repollo. Alguien en un momento dijo, juntemos un grupo de ladrillo, pongamos un grupo de gente a trabajar acá y hagamos un centro de salud que está dentro de una red de salud más grande. Bueno, esa es una política pública que dice que la salud tiene que ser accesible, puede ser más o menos. Una política pública que haga 2 centros de salud, una población más grande, una política menos accesible. Y es del nivel general. Las leyes, como hablábamos recién, derecho del paciente, ley de etiquetado frontal, la del tabaquismo, son todas medidas del nivel general que tienen impacto sobre los factores de riesgo mayor. Nos ponemos 50.000 la cantidad de médicos y médicas que somos, o personal de salud, a decir a la gente, no fumé, puede tener un impacto en algunas personas, es menor en términos poblacionales que haya una ley que donde dice no puedes fumar adentro, no puedes fumar en estas instituciones. Eso redujo mucho más la prevalencia del tabaquismo en la población. Hay la ley de sal en la mesa, hay otra ley que tiene que ver con eso. El programa médico obligatorio, que es lo mínimo que tiene que cubrir una obra social o el Estado con respecto a ciertas patologías. Hay leyes que no tienen asociación directa. Las leyes de las políticas universales de las políticas de ingreso universal, asignación universal por hijo, pensión universal del adulto mayor, son políticas de salud que impactan por otro lado, ¿no?, desde el Ministerio de Salud, que tienen que ver con las condiciones generales, con la organización social y que van a tener mayor impacto sobre las condiciones de vida de la gente. Una cosa que no está explicitada y que no puse ahí, se muere más, no lo dice Alejo Herrera, que soy yo, lo dice la OMS y la OPS, la gente que se muere más de enfermedad cardiovascular se muere más en los países de ingresos bajos y medios. Está el imaginario, esto ya tiene muchos estudios previos. ¿Quién se va a infartar? ¿Y el empresario ese que tiene empresa tiene mucho estrés porque tiene muchos trabajadores a cargo? No, estadísticamente, estudios, metaanálisis, medicina basada en la evidencia, todas cosas que uno puede cuestionar. Dice que la gente que más se muere de enfermedad cardiovascular, que más infarta, es la gente que tiene menos posibilidades socioeconómicas, que tiene menos autonomía, que tiene menos libertad. La libertad puede ser un horario fijo de trabajo, no tener flexibilidad, vacaciones reducidas, todas esas cuestiones que tienen con la vida diaria también impactan. No necesariamente las vamos a poder cambiar desde el consultorio, algunas las podemos cambiar sabiendo que existen y ofreciéndolas desde el contexto local y el particular, y otras será cuestión de tratar de condicionar para arriba o de otros que ya llegaron a ese nivel que empiecen también de esa forma. Bueno, y después hay el chiste, ¿será ese? El de la izquierda dice, bueno, está el médico, le evalúa, insomnio, ansiedad, evidentemente está ocultando un ritmo irregular cardíaco, síntomas clarísimos que lo que su organismo necesita es que usted gane más dinero. O sea que lamentablemente a veces este contexto es una forma graciosa y trágica de comentar un poco esto, y esto que hablábamos recién, lo que tiene que ver con la desigualdad, tarde o temprano esa desigualdad, como expresa el chiste de la derecha, vuelve. En este caso simbólicamente, esa pobreza que uno no quería ver, que después termina tapando, ¿no?, la visión. No hay paredón más alto que podamos construir que nos va a negar que la desigualdad en algún momento no va a impactar. Por la buena, por la mala, por cuestiones trágicas, por asesinato en cuestiones de robo, de rapiña, por lo que sea. ¿Por qué traemos esto en una clase que estamos hablando de hipertensión? Cualquiera lo traemos porque tiene que ver con las condiciones de vida, porque tiene que ver
el impacto directo, comprobado, analizado, estudiado con respecto a las enfermedades cardiovasculares como un ejemplo, no solo porque son indignas y desiguales desde el vamos, sino porque también tienen una relación, en este caso concreto, con las enfermedades crónicas no transmisibles. Esa es la bibliografía y ya estamos. Gracias por su tiempo, gracias por la invitación a los que nos hayan invitado. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa me avisa. Y lo último, si alguien quiere, le parece que puede servir esto con bibliografía y demás, se los pida a la organizadora del curso porque ya lo entiendo. Nos vemos. Chao, nos vemos. Gracias a ustedes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estaba grabando, ¿puede ser? Ah, no sé. No sé.